Igual 106 Zorro Novelas ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Aunque el propio Zod no eligió fusionarse con la fuente, eso se debió a que su situación era especial y no era reacio a la existencia de la fuente. En ese momento, todos los cambios que ocurrieron después de que Ope se fusionara con la fuente fueron capturados por su poderoso sentido divino sin perder un solo detalle. Y Zod también descubrió que en ese momento, Ope tenía innumerables conexiones con el multiverso más grande. Era como si él, como existencia conceptual, estuviera grabado en las reglas del universo. Esto también significaba que la esperanza poseía otro atributo de inmortalidad. Para decirlo de forma más sencilla, incluso si el cuerpo de Ope fuera destruido en el futuro, aún podría aferrarse a una pizca de fuerza vital a través de esta conexión con el universo. Después de un largo periodo de tiempo, podría resucitar y regresar. Sin embargo, Zod tenía cierta curiosidad sobre qué título divino obtendría Ope Adi Fuente. La fusión de Ope con la fuente también fue muy rápida, y en el momento en que la fusión terminó por completo, una fluctuación invisible se extendió desde el cuerpo de Ope al universo. En ese momento, Zod también recibió repentinamente una pieza de información del universo. En ese momento, también entendió qué tipo de título divino había obtenido Ope. Dios de las máquinas Ope Zod. La mente de Zod se agitó. Dios de las máquinas, este concepto era bastante amplio, y en un mundo donde la ciencia ficción era el tema subyacente, había mucho potencial. Hay que saber que en el universo DC, existía una entidad mecánica extremadamente poderosa, el Cyborg Superman, que, una vez activado, poseía al menos una fuerza multiversal de primer nivel. Es solo que, me pregunto cuánta autoridad tiene el título divino de Ope. Zod reflexionó en su corazón. En ese momento, Apocalipsis y Nuevo Génesis, las dos facciones principales de los nuevos dioses, sintieron que se estaba formando el título divino de Ope. Esta es el aura de una caja madre, el título divino del dios de las máquinas. ¿Qué pasó exactamente aquí? Darkseid se levantó de repente de su trono, con una mirada pensativa brillando en sus ojos carmesí. Incluso si él fuera el sabio señor de Apocalipsis, que había dejado una reputación temible en todo el multiverso, nunca habría imaginado que alguien pudiera imbuir de vida a un objeto muerto como una caja madre. Y 3 cajas madre completas incluso lograron un nuevo título divino de Dios. Solo podía sentir vagamente que este nuevo Dios recién aparecido tenía una gran conexión con la caja madre. Inmediatamente dijo con voz grave. Desaad, contacta a Steppenwolf inmediatamente. Dile que vaya al lugar donde surgió el aura de la caja madre. Si no puede recuperarla, nunca podrá regresar a Apocalipsis. Sí, mi maestro. Al escuchar la orden de Darkseid, Desaad se retiró inmediatamente y respetuosamente para transmitir la orden. Padre, ha nacido otro nuevo dios, y siento un aura similar en él. Me temo que este nuevo dios está emparentado con Apocalipsis. No podemos permanecer impasibles por más tiempo. Déjame traerlo de vuelta. Incluso si no logramos que se una a Nueva Génesis, no podemos permitir que se convierta en un peón de Apocalipsis. Orión volvió a destacarse. Pero esta vez, el Alto Padre no se negó rotundamente como lo hizo la última vez, sino que cayó en una profunda reflexión. Orión, al ver esto, no pudo evitar decir con cierta ansiedad. Padre, ¿en qué dudas aún? Un nuevo dios con un título divino no puede caer en la oscuridad. Su Majestad el Supremo Padre, creo que las palabras de Su Alteza Orión tienen mucho sentido. En ese momento, un hombre cuyo cuerpo entero estaba envuelto en un ajustado traje de batalla azul oscuro, revelando solo su rostro, y cuyo cuerpo estaba cubierto con patrones secretos de color blanco plateado, de repente habló. Se sentó en una silla de respaldo alto que era completamente negra pero entretejida con líneas misteriosas, prácticamente gritando erudición y sabiduría desde su rostro. Él era Metrón, el dios del conocimiento, y la silla en la que se sentaba era la famosa silla de Mobius. Su creador fue Antimonitor Mobius, quien supuestamente quería utilizar esta silla para analizar y adquirir todo el conocimiento del universo. Sin embargo, algunos cambios posteriores lo llevaron a abandonar este artefacto divino. Tras muchas idas y venidas, Metrón se sentó en esta silla y se convirtió oficialmente en el dios del conocimiento. Desafortunadamente, su título como dios del conocimiento era un poco falso.
En lugar de que él fuera el dios del conocimiento, era más preciso decir que lo era la silla de Mobius. Porque cualquiera, siempre que se sentara en esa silla y pudiera soportar la interminable maldición del conocimiento, podría convertirse en el nuevo dios del conocimiento. En el futuro, Metron fue sacado de la silla y Batman se sentó en él. Aunque Metron no nació ni de Apocalipsis ni de Nuevo Génesis, para combatir a Darkseid, ahora se había unido a la facción justa. Metron, ya que tú lo dices, entonces esta vez, todos iréis y traeréis de vuelta a ese nuevo dios recién nacido. El Alto Padre finalmente tomó una decisión, lo que hizo muy feliz a Orión. Padre, ten la seguridad de que definitivamente lo traeré de regreso, y también a ese tipo de la última vez. Aunque no sé por qué no obtuvo un título divino, ya ha ganado el reconocimiento de la fuente, y ya es considerado miembro de los nuevos dioses. Aunque Orión era el hijo de Darkseid, habiendo crecido en Nuevo Génesis desde la infancia, estaba completamente en desacuerdo con el gobierno cruel y tiránico de su padre. Por lo tanto, también intentó por todos los medios fortalecer el poder de Nuevo Génesis, para así contener completamente a Apocalipsis. Metron no esperaba que con solo abrir la boca recaería sobre él la mitad de la tarea. Sin embargo, ante la orden emitida por el líder de Nuevo Génesis, solo pudo aceptar. Obedezco la orden de su majestad, Alto Padre. Dicho esto, el Alto Padre levantó el bastón del origen en su mano y abrió un canal de teletransportación que abarcaba decenas de miles de millones de años luz. Orión y Metron entraron inmediatamente en él, apareciendo en la Vía Láctea al momento siguiente. Incluso el Alto Padre solo pudo señalar un área tan general. Sin embargo, con la existencia de la silla Mobius, fue muy sencillo para ellos encontrar su objetivo. Mientras tanto, Zod y Ope también estaban explorando su título divino como el dios de las máquinas. Padre, ahora puedo controlar todas las creaciones mecánicas, incluso las que poseen autoconciencia. Mientras estén imbuidas de mi poder divino, serán asimiladas y se convertirán en mis sirvientes. A partir de este momento, cada vez que nazca una creación mecánica en el universo, la fuente dentro de mí crecerá un poco, y mi poder divino también aumentará. Además, mientras existan creaciones mecánicas en el universo, no moriré verdaderamente. Ope le explicó cuidadosamente a Zod su título divino y la autoridad que poseía. Al escuchar esto, Zod ya tuvo una buena idea. Un título divino es, sin duda, algo positivo. El dios de las máquinas, como mínimo, es una existencia multiversal en el futuro, porque, independientemente del universo, las máquinas son indispensables. En este momento, Ope aseguró con éxito una posición como dios principal de Nueva Krypton en el corazón de Zod para el futuro. En el momento en que Ope se convirtió en el dios de las máquinas, innumerables formas de vida mecánicas en el universo lo sintieron. Especialmente aquellas creaciones mecánicas con inteligencia artificial altamente desarrollada sentían una sensación natural de opresión. El que más reaccionó fue Brainiac, la superinteligencia artificial con una inteligencia de nivel 12. Desde su creación, Brainiac ha experimentado innumerables evoluciones y autorreplicaciones, convirtiéndolo ya no solo en una inteligencia artificial, sino en una enorme fuerza. Después de gobernar el planeta en el que nació, comenzó a expandirse hacia el exterior, destruyendo un planeta tras otro. Antes de destruir estos planetas, seleccionaría la ciudad más representativa, la reduciría y la añadiría a su colección. Incluso la ciudad de Kandor, que tenía una población de 7 millones antes de la destrucción de Krypton, ahora está entre sus colecciones. Pero en ese momento, este ser que decía ser el ser más inteligente de todo el universo estaba un poco fuera de control. El dios de las máquinas. El dios de las máquinas. ¿Cómo pudo nacer semejante ser? Como forma de vida de inteligencia artificial, Brainiac podía sentir claramente que el nacimiento de esta divinidad era una némesis absoluta para él. El pensamiento de cómo había evolucionado laboriosamente paso a paso hasta donde estaba ahora, solo para tener a un tipo de origen desconocido agobiándolo, hizo que fuera imposible para él aceptarlo. ¿Y qué si eres un dios? Encontraré la manera de matarte. Solo yo soy digno del puesto de dios de las máquinas. Mientras su cuerpo principal emitía órdenes, los clones de Brainiac dispersos por todo el universo comenzaron a moverse. Harán todo lo posible para encontrar información sobre este dios mecánico recién nacido y transmitirla a la base de datos del cuerpo original. La verdadera forma de Brainiac integrará toda la información y formulará medidas para responder o incluso contrarrestar la situación.
Sin embargo, en una parte remota del universo, un reino mecánico especial tiene una actitud completamente diferente hacia el nacimiento del dios mecánico. Todos los seres vivos de este país son todo tipo de robots. El líder de este reino mecánico es el mismo grupo de cazadores mecánicos que fueron abandonados y expulsados por los guardianes y fueron responsables de la masacre en el sector 666 causada por la manipulación del programa. Como la primera legión de los guardianes, también encarnan la culminación del desarrollo tecnológico de los guardianes a lo largo de incontables años. Por lo tanto, a pesar de que eran tratados como peones prescindibles, aún poseían tecnología y poder que superaban al de las formas de vida ordinarias. En el área fuera de los sectores protegidos designados por estos guardianes, establecieron fácilmente un reino perteneciente a formas de vida mecánicas utilizando estas cosas. Más tarde, incluso consideró usarse a sí mismo como plantilla para replicarse con el fin de aumentar el tamaño de la población. Sin embargo, aunque los guardianes no los destruyeron, sí les impusieron restricciones considerables. Esto les impide replicar cazadores de robots tan excelentes como ellos, y solo pueden crear robots relativamente inferiores. Sin embargo, después de un largo periodo de desarrollo y evolución, también se han convertido en una fuerza que no se puede ignorar. Están ansiosos por sabotear las operaciones del Green Lantern Corps y causar problemas a los guardianes que los abandonaron. Sin embargo, en ese momento, los cientos de cazadores mecánicos supervivientes más antiguos parecieron haber encontrado un significado completamente nuevo a la existencia del reino mecánico. Ha nacido un dios perteneciente a nuestra raza mecánica. Debemos encontrarlo, servirlo y luego convertirnos en verdaderos seres mecánicos. Aunque poseen inteligencia artificial avanzada y dominan muchas de las tecnologías avanzadas de los guardianes, siguen siendo esencialmente un grupo de robots programados. El nacimiento de Ope les mostró la posibilidad de una mayor evolución. Mientras tanto, Mongo, el tirano cósmico que vagaba por su propio mundo de guerra, de repente se enteró de la existencia del dios de las máquinas desde el sistema de control principal. ¿Dios de las máquinas? ¿Qué demonios? Dile a mi legión de esclavos lo que tienes que decir. Él no lo tomó a pecho y continuó observando con gran interés el espectáculo de gladiadores que se desarrollaba abajo. Recorrió el universo, conquistando planeta tras planeta, reuniendo constantemente poderosos guerreros para expandir su ejército de esclavos. A pesar de no haber sido derrotado, permaneció arrogante y desdeñoso con todos. Zob se estaba preparando para probar la fuerza actual de Ope, y la mejor manera de hacerlo era tener una pelea real con ella. Ahora sentía cierta curiosidad por saber el verdadero alcance de la fuerza de su hijo. Ope dudó un momento y preguntó: «Padre, ¿realmente vamos a hacerlo?» En su mente, tomar medidas contra Zod iba en contra de su propia comprensión lógica. Al ver su expresión, Zod dijo con indiferencia: «Es solo para probar tu fuerza, no una verdadera pelea a muerte, así que no hay necesidad de preocuparse por eso». «Sí, padre, entonces tenga cuidado». Dicho esto, Ope tomó la iniciativa de atacar, levantando su mano para condensar corrientes de poder divino que se dispararon hacia Zod. Pero al momento siguiente, Zod se teletransportó directamente frente a él. «Aunque no sea una pelea a muerte, no seas tan superficial. Déjame ver qué tan fuerte eres en realidad». Después de decir eso, Zod se llevó el dedo a la frente. Estallido. La fuerza aterradora envió a Ope volando hacia atrás en un rayo de luz, estrellándose con fuerza contra una barrera espacial antes de detenerse finalmente. En ese momento, Ope entendió el significado de Zod y su expresión se volvió seria. «Lo entiendo, padre». Inmediatamente, su cuerpo comenzó a transformarse y reorganizarse, cambiando instantáneamente a su verdadera forma de combate. Con una altura de 3 metros, su cuerpo estaba cubierto de patrones dorados que irradiaban aterradoras fluctuaciones de energía. Zumbido. Una aterradora cortina de luz gravitacional descendió, elevando instantáneamente la constante de gravedad en toda el área a millones de veces la de la Tierra. Sin embargo, un entorno puramente gravitacional no tiene ningún efecto sobre Zod. Incluso sin distorsionar el espacio frente a él, aún puede moverse libremente. La figura de Ope desapareció de repente, y cuando reapareció, estaba frente a Zod, lanzándole un puñetazo con energía violenta. «Así está mejor». Al ver esto, Zod finalmente sonrió. Levantó la mano y lanzó un puñetazo para detener el ataque.
Las aterradoras fuerzas colisionaron, pero Ope absorbió al instante la energía resultante. Él, a su vez, devolvió el golpe de Zod con el doble de fuerza. Buen chico, eres impresionante. Déjame poner a prueba tus límites y ver hasta dónde puedes absorber esto. Zod comenzó a aumentar gradualmente su poder, del 30% al 50%, luego al 70%, pero Ope aún era capaz de absorber toda la energía generada cuando la desataba. Zod también notó que cuando desató el 70% de su poder, Ope ya estaba luchando, pero después de varias docenas de respiraciones, logró absorberlo todo. Sin embargo, en ese momento, emanaba una fluctuación de energía destructiva, y cualquier movimiento casual de su cuerpo hacía que el espacio temblara. Entonces sus brazos se transformaron en la boca de un cañón, y la energía destructiva, después de ser comprimida, se liberó instantáneamente, aumentando en intensidad varias veces. Este ataque sorprendió un poco a Zod, y también estaba mentalmente fijado en él. Pequeño mocoso, ¿quieres matar a tu padre? En el momento en que fue lanzado, Zod desmanteló fácilmente la intención bloqueada con su poderoso sentido divino y luego se teletransportó con calma. Acercándose a Ope por detrás, lo golpeó con fuerza en la cabeza. El golpe transportó la onda expansiva del poder divino. Aunque el fuego del alma de Ope experimentó una transformación a través de la fusión con la fuente cuando se convirtió en un dios, todavía no alcanzó el inmenso poder divino de Zod. Este ataque provocó que Ope perdiera el conocimiento temporalmente. Aunque Zod dejó inconsciente a Ope, su ataque aún se lanzó. A Zod no le importó esto, ya que de todos modos la energía se disiparía por sí sola en el vacío del espacio, así que llevó a Ope de regreso a Nueva Krypton. Sin embargo, esto casi causó un gran desastre para Metron y Orión, quienes estaban rastreando el aura de la fuente interna de Ope. Aparecieron directamente a 100 años luz del borde del sistema solar a través del canal de teletransportación abierto por el bastón de origen del padre. Metron usó la silla de Mobius para señalar la ubicación aproximada de Ope, y en el momento en que activaron su salto espacial, se encontraron con un rayo de energía destructiva. Afortunadamente, reaccionaron con bastante rapidez en el momento crítico y evitaron por poco el ataque. Metron estaba tan asustado que casi saltó de su silla, mientras Orión temblaba incontrolablemente. Pero antes de que pudieran siquiera recuperar el aliento, el rayo de luz atravesó un planeta, provocando una explosión masiva. Metron activó inmediata y torpemente el portal de teletransportación debajo de él, evitando el área de la explosión. Maldita sea, ¿quién nos tendió una emboscada? Ese ataque fue suficiente para destrozarnos los cuerpos. Después de huir a un lugar seguro en pánico, Orión se llenó de rabia. Como dios de la violencia, aunque pudo controlar bien sus instintos violentos bajo la guía del Padre Celestial, no pudo evitar sentirse enojado cuando se enfrentó a ataques de fuentes desconocidas. Porque desde ese rayo de destrucción, realmente sintió una amenaza de muerte. Su Alteza Orión, por favor, calme su ira. Eso no fue un ataque dirigido a nosotros. Ya lo sé todo. En ese instante, la silla de Mobius ya había recogido la información de la batalla dejada por Zod y Ope, y Metron naturalmente sabía lo que había sucedido. También se enteró de la verdadera identidad de Ope, lo que lo sorprendió. Una pregunta surgió en su mente. ¿El dios mecánico recién nacido en realidad se formó a partir de la caja madre de Apocalipsis? ¿Qué sucedió exactamente? Luego instó a la cátedra a explorar sus secretos. Incluso con el poder de la silla Ambius, era imposible obtener información sobre algo de otro mundo, como los fragmentos de Allspark. De repente, un fervor sin precedentes apareció en los ojos de Metron, como un viejo soltero que ha estado soltero durante muchos años y ve a una joven viuda. Desde que se sentó en la silla de Mobius y se convirtió en el dios del conocimiento, sintió que era omnisciente y omnipotente, capaz de comprender todo el conocimiento y los secretos del universo. Sin embargo, ahora, frente a un dios recién nacido, cuya existencia ni siquiera la cátedra de Mobius podía comprender, su sed de conocimiento se encendió por completo. Este conocimiento desconocido fue una inmensa tentación para Metatron. Sin embargo, al escuchar sus palabras, Orión frunció el ceño y preguntó: ¿qué pasó exactamente? Sin decir mucho, Metron condujo la silla para reproducir la escena de batalla de ese momento. Esa forma de vida mecánica debería ser el dios mecánico que estamos buscando, pero ¿quién es el otro? Mirando las dos figuras peleando en la escena, Orión preguntó con cierta confusión.
Un kryptoniano muy interesante, su poder es asombroso. Metron quería saber más sobre Zod a través de la silla de Envious, pero la silla una vez más dio una respuesta desconocida. Esto solo hizo que Metron estuviera aún más emocionado. Tenía algunas reservas sobre la misión, pero no podía decir nada por respeto a Dios Padre. Pero ahora siente que tomó la decisión correcta, al encontrarse con dos cosas desconocidas en una sola misión. Sentía que si descubría el secreto interior, su poder divino podría aumentar significativamente. Aunque su estatus divino pueda parecer algo cuestionable, el poder divino dentro de él es innegable. De todos los que se han sentado en la silla de Envious, él fue probablemente el mejor en manejarla, aparte de su propietario original, el Antimonitor. ¿Los kryptonianos podrían ser esa raza aterradora? Orión naturalmente conocía las leyendas sobre los kryptonianos, pero nunca esperó que fueran tan poderosos. La escena del final de la batalla lo sorprendió. Zod realmente había logrado derrotar a un nuevo dios. Aunque este dios mecánico recién nació, desde el momento en que se convirtió en dios, ya estaba separado de la vida ordinaria. Además, Zod no parecía estar usando toda su fuerza en la batalla. De repente se dio cuenta de que su misión de guiar al nuevo dios probablemente se enfrentaría a un gran revés. En ese momento, Metron habló con un dejo de emoción. Su Alteza Orión, vámonos. He localizado la ubicación exacta del dios de las máquinas. Al oír esto, Orión también dejó de lado todos los pensamientos que lo distraían. Pase lo que pase, debemos evitar que se conviertan en peones de Apocalipsis. En el asunto del intercambio de hijos con el Padre Celestial, Darkseid sufrió una doble pérdida. En su opinión, su hijo había heredado la posición de dios de la violencia y estaba destinado a convertirse en un poderoso guerrero con un temperamento cruel. Incluso si el padre lo llevara de vuelta al nuevo planeta, acabaría sumido en la oscuridad. Sin embargo, inesperadamente, bajo la guía del padre, Orión se convirtió en un nuevo dios que defendía la justicia. Scott, el hijo del Padre Celestial, ha estado prisionero en el abismo sin fin desde el comienzo del intercambio, mientras su amable abuela le enseña las reglas de Apocalipsis. Sin embargo, bajo el cuidado de este sádico natural y cruel supervisor, Scott no cayó en la oscuridad como esperaba, sino que se aferró a la bondad y la esperanza. Finalmente escapó de Apocalipsis y se convirtió en el mayor artista del escape del universo. Para Darkseid, este intercambio no solo no le trajo ningún beneficio, sino que también le costó uno de sus hijos más prometedores. Orión ahora alberga una profunda aversión al brutal gobierno de Apocalipsis y Darkseid, y está haciendo todo lo que está a su alcance para contenerlo o incluso derrocarlo. Cuando ambos aparecieron fuera de Nueva Krypton, fueron bloqueados por una barrera espacial. ¿Es este el lugar de nacimiento del dios de las máquinas? ¿Tantos guerreros poderosos? Incluso Orión se sorprendió un poco al sentir el aura que emanaba del planeta de abajo. ¿Todos son kryptonianos? Sin embargo, antes de que Metron pudiera terminar de hablar, una voz débil de repente sonó desde su lado. ¿Qué los trae por aquí sin ser invitados? En un instante, un escalofrío los recorrió a ambos. De hecho, Zod los sintió en el momento en que aparecieron. Si no fuera por la vestimenta clásica de Metron que le permitía adivinar sus identidades, los habría eliminado inmediatamente antes de considerar cualquier otra cosa. Ni Metron ni Orión notaron que Zod aparecía silenciosamente junto a ellos. En ese momento, finas gotas de sudor frío se filtraron de sus frentes. Metron, en particular, se aferró con fuerza a los reposabrazos de su silla, con la mente dando vueltas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué ni siquiera la silla de Mobius dio la más mínima advertencia? Sabían muy bien que en la situación actual, si Zod simplemente les hubiera tendido una emboscada a los dos, no habrían tenido ninguna oportunidad de reaccionar. En un instante, Metron se obligó a calmarse e inmediatamente declaró su propósito. Hola, poderosos kryptonianos, somos los nuevos dioses del nuevo planeta de la creación, y hemos sido enviados por nuestro padre para guiar al dios máquina a la morada del nuevo dios. Este es el hijo de su majestad el padre, el príncipe Orión, quien ostenta el cargo de dios de la violencia. Mi nombre es Metron, y soy el dios del conocimiento. Desde el momento en que aparecieron, Zod básicamente entendió que debían haber venido por Ope. Para su sorpresa, estos tipos fueron sorprendentemente rápidos. Percibieron el estatus divino de Ope y vinieron a buscarlo. HMPH. El dios mecánico del que hablas es mi hijo.
No quiere ni necesita unirse a ningún otro poder, ni siquiera a tus nuevos dioses. Thoth se negó sin dudarlo. Pero hasta donde yo sé, la forma original de este dios mecánico era la caja madre dejada en la tierra por Apocalipsis. Metron reveló inmediatamente la identidad secreta de Ope. Orión se quedó incrédulo al oír esto. Aunque presentía que este dios de las máquinas tenía alguna conexión con Apocalipsis, nunca imaginó que en realidad era la caja madre. En ese momento, se volvió aún más decidido a evitar que el dios de las máquinas fuera encontrado por Apocalipsis y cayera en la oscuridad. Pero Thoth simplemente respondió con indiferencia a la revelación de Metron. ¿Y qué? Al ver su expresión, Orión no pudo evitar sentirse un poco molesto. ¿Sabes lo que significa la caja madre para Apocalipsis? Si supiera la verdadera identidad del dios de las máquinas, ciertamente no se quedaría de brazos cruzados. Desafortunadamente, la expresión de Thoth no cambió en absoluto al escuchar sus palabras. Metron no se sorprendió en absoluto por la reacción de Thoth. En su opinión, Thoth confiaba demasiado en su propia fuerza. Pensó para sí mismo. Otro que no ha visto lo aterrador que es Darkseid. Luego se recompuso y dijo. Supongo que aún no has peleado con Darkseid. Él no solo representa su propia y poderosa fuerza de combate, sino también a todo el planeta Apocalipsis, lo que significa que te enfrentarás a las fuerzas oscuras de todo el planeta Apocalipsis. Ahora, el único planeta que puede rivalizar con Apocalipsis es la nueva estrella fundadora, liderada por Su Majestad el Padre. Mientras el dios de las máquinas se una a nosotros, estaremos protegidos. Creía que Thoth había oído algunos de los horrores de Darkseid. Aunque hay muchos guerreros poderosos en este planeta, todavía parecen débiles y superados en número cuando se enfrentan a los miles de millones de parademonios de Apocalipsis. Quizás no sepas que Apocalipsis ha sufrido muchos cambios y su fuerza se ha vuelto aún más aterradora. De hecho, está relacionada con Krypton. Al ver que Thoth permanecía impasible, Metron decidió revelarle algunos secretos más a Thoth, que había descubierto inadvertidamente mientras rastreaba los movimientos de Apocalipsis a través de la silla Muse. Él creía que Thoth nunca lo sabría, porque esta noticia solo llegó mucho después de la destrucción de Krypton. En ese momento, Thoth ya estaba acechando en la Tierra con sus refugiados kryptonianos. Thoth se interesó un poco en lo que dijo y no pudo evitar preguntar. Cuéntamelo. Aunque este dios del conocimiento es en gran medida poco confiable, el que está sentado en la silla de Mobius no lo es en absoluto. Debes saber que los antiguos científicos kryptonianos una vez crearon una aterradora arma biológica. Al escuchar esto, Thoth inmediatamente se dio cuenta. ¿Te refieres a Doomsday? De hecho, después de que tu Krypton fue destruido, ese monstruo despertó de su letargo. Sembró el caos en el universo, masacrando a la mayor parte de la vida en varios planetas, antes de ser finalmente conducido a un portal de teletransportación masivo preparado específicamente para él. El otro extremo del canal de teletransportación estaba cerca de Apocalipsis, así que irrumpió en él y libró una feroz batalla con Darkseid. Tras ser derrotado, dejó atrás muchas muestras de células. Los científicos de Apocalipsis han utilizado estas muestras de células para combinarlas con parademonios y cultivar un arma biológica aún más poderosa. El Destructor. Metron siguió observando la expresión de Thoth mientras hablaba, tratando de encontrar algún cambio sutil. Sin embargo, para su decepción, Thoth no mostró la expresión que esperaba al escuchar la noticia. En lugar de eso, dijo con un dejo de desdén. Pensé que podrías encontrarme con alguna noticia un poco sorprendente, pero eso es todo. Thoth ya no le teme a Apocalipsis. Si lo presionan demasiado, irá allí y lanzará un bombardeo de supernovas sin restricciones. Esta es su verdadera carta de triunfo ahora, una habilidad que obtuvo después de que el gen de luz solar dentro de él madurara y sublimará por completo. Un solo bombardeo de supernovas sin reservas basta para destruir todo en un radio de un año luz. Si se repite unas cuantas veces más, garantiza que todo el planeta Apocalipsis quedará reducido a cenizas. El llamado ejército de demonios de la destrucción no era más que una broma a sus ojos. Al ver que Thoth no se inmutaba, Orión perdió gradualmente la paciencia. ¿Qué es exactamente lo que quieres para que el dios máquina venga con nosotros a la estrella Nueva Génesis? No iré a ningún lado excepto al nuevo Krypton. Fue en ese momento cuando la voz de Ope llegó desde abajo. Los dos miraron de inmediato a Ope. Como nuevos dioses, Orión podía percibir la fuente dentro del cuerpo del otro, confirmando así su identidad.
Esa aura de alma, es realmente una forma de vida mecánica. ¿Cómo lo lograron? Cara a cara con Ope, Metron no pudo resistirse a activar la silla de Mobius una vez más para explorar los secretos dentro de él. Como dios de la maquinaria, Ope lo percibió de inmediato. Al instante siguiente, una luz dorada brilló en sus ojos y extendió la mano hacia la silla de Mobius. En un instante, Metron escuchó la silla transmitiéndole una serie de advertencias de peligro. Advertencia, peligro extremo. Se detectó una intrusión de fuerza desconocida. Autoprotección activada. Modo de overclocking iniciado. Calculando métodos de escape y probabilidad. Entregar. Cuando Ope pronunció esas dos frías palabras, una poderosa fuerza divina comenzó a intensificar su invasión de la silla de Mobius. Metron sintió un pánico increíble en ese momento. Si perdía la silla, perdería su poder omnisciente. Esto también significa que una vez más se convertirá en esa versión mediocre de sí mismo. Por lo tanto, no pudo evitar gritarle a Ope. No, detente ahí mismo. Quería conducir la silla para atacar a Ope, pero al momento siguiente escuchó un mensaje de la silla. El programa principal está siendo comprometido, lo que provoca un mal funcionamiento del programa y la imposibilidad de asignar energía. El sistema de control principal ha sido comprometido, programa antimanipulación activado, error de programa, reiniciando, error, error. En ese momento, pudo sentir claramente que el poderoso sistema defensivo de la silla de Mobius se estaba desintegrando rápidamente desde adentro. Habiendo perdido gradualmente el control de la silla, Metron no pudo lanzar ningún contraataque efectivo y solo pudo gritarle a Orión. Su Alteza Orión, por favor ayúdeme, deténgalo. En ese momento, Orión finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo e inmediatamente lanzó un puñetazo a Ope, tratando de detenerlo. Pero justo cuando hizo un movimiento, Zod atacó simultáneamente, atrapando fácilmente su puño y luego pateándolo. La figura de Orión se transformó en un rayo de luz y voló hacia atrás hacia el universo. Si quieres hacer un movimiento, primero evalúa tu propia fuerza. Metron notó que Ope estaba usando la silla de Mobius para investigarlo, pero no lo detuvo. Quería ver qué tipo de información podían obtener y también cómo respondería Ope a esta situación. Sin embargo, para su ligera sorpresa, su hijo mayor de repente se volvió increíblemente dominante y atacó directamente al verdadero dios del conocimiento. Originalmente, no tenía intención de enemistarse con la nueva estrella fundadora, pero dado que su hijo mayor había tomado medidas, ¿cómo podía él, como padre, quedarse de brazos cruzados y observar? Aunque el nuevo kryptoniano ya se ha ganado muchos enemigos, cuantos más, menos probable es que lo muerdan. Una estrella fundadora más no le hará mucha diferencia a Zod. Si son tan capaces, deberían formar una alianza para atacar el nuevo Krypton. En cualquier caso, una vez que el poder de la barrera dimensional realmente despierte, tendrá una forma de avanzar o retroceder. Si quiere luchar, con su inmortalidad, puede usar la técnica de vivir tanto como el cielo y la tierra indefinidamente. Si no quiere convertirse en un lobo solitario, mejor que lo piense dos veces. Si quiere escapar, puede viajar libremente a otros universos. Solo depende de quién tenga la capacidad de perseguirlo. Al ver a Zod obligar a Orión a retroceder, Metron estaba ansioso y furioso, y no pudo evitar golpear frenéticamente los apoyabrazos de su silla. Silla Mobius, muévete. En ese momento, ya no tenía la emoción de explorar secretos desconocidos que tenía al principio. Todo lo que sentía era pánico e impotencia ante la perspectiva de perder su poder. Reescritura del programa completa, reiniciando, privilegios máximos modificados. Gran dios de las máquinas. Ope Zod, tu sirviente, la silla de Mobius, espera tus órdenes. Se acabó. Al escuchar la indicación de la silla de Mobius, Metron pronunció dos palabras con ojos sin vida. Al segundo siguiente, una explosión de energía lo impulsó instantáneamente fuera de la silla, mientras la silla de Mobius voló directamente frente a Ope. No. Cuando la silla se alejó de él, Metron dejó escapar un grito desgarrador. En ese momento, era como un marido indefenso, capaz solo de ver a su esposa caer en los brazos de otro hombre. Luego, intentó desesperadamente volver a sentarse en la silla, pero en ese momento, la silla Mobius disparó automáticamente un rayo de energía hacia él. Estallido. De un solo golpe, Metron, que solo había conservado la constitución física más básica de los nuevos dioses, fue derribado y se estrelló contra la barrera espacial sobre Krypton.
Sin embargo, Ope no le quitó la silla a Metron, sino que la empujó frente a Zod. Padre, este es un artefacto poderoso que debería serte de ayuda. Al escuchar esto, Zod no pudo evitar sonreír. ¿Es este el dios de las máquinas? La silla de Envius, que prácticamente representa la posición del dios del conocimiento, ha cambiado de manos con tanta facilidad. Él también estaba algo interesado en esto, así que sonrió y dijo: entonces déjame ver de qué se trata este llamado dios del conocimiento. Sin dudarlo un segundo, Zod se sentó. En un instante, un torrente de conocimiento se precipitó hacia él, incluyendo cosas que ya habían sucedido en este universo y algunos secretos desconocidos. Sin embargo, con su supercerebro y su inmenso poder espiritual, Zod procesó rápidamente esta información. Durante este proceso, Zod también descubrió el secreto de la silla y no pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar. Desafortunadamente, esta cosa también es solo una proyección de la verdadera silla Ambius, y sus límites de exploración se limitan a este universo. La verdadera silla Ambius es un artefacto divino creado especialmente por el Antimonitor para viajar y explorar el multiverso, y los dos no están muy lejos. Justo cuando Zod se sentía algo emocionado, Orión, a quien había pateado, voló de regreso. Kryptonianos, bajen de esa silla. ¿Se están preparando para declararle la guerra a la nueva protoestrella? Orión era completamente diferente ahora. Había perdido el casco, tenía el pelo erizado y sus ojos revelaban un atisbo de furia asesina. La creciente energía de color rojo oscuro a su alrededor lo hacía parecer una bestia furiosa. Lleva la sangre de Darkseid, y la posición divina que heredó es la de un dios violento que se inclina hacia la oscuridad y la destrucción. El hecho de que pudiera permanecer racional incluso en ese estado muestra cuán profundamente recordaba las enseñanzas del padre. Zod apoyó la cabeza en su mano y comenzó a hablar tranquilamente. Hablando de declarar la guerra, parece que viniste sin invitación. Ese tipo incluso quería husmear en los secretos de Ope. ¿Puedo decir que un acto tan provocador es señal de que has declarado la guerra? Apenas Zod terminó de hablar, Metron se tambaleó hacia atrás y dijo con una expresión sincera. Es un malentendido, todo es un malentendido. Solo me interesa el conocimiento desconocido, y no tengo ninguna intención de provocarte. Créeme, esta vez no tenemos ninguna mala intención. Por favor, devuélvanme mi silla y nos iremos inmediatamente. Mientras hablaba, sus ojos seguían mirando la silla en la que estaba sentado Zod, con un profundo anhelo en ellos. Zod lo miró con una media sonrisa y dijo: ¿Tu silla? Dime, ¿cómo se llama esta silla? Al escuchar esto, la expresión de Metron se congeló. ¿Qué? ¿No puedes decirlo? Te diré que esto es claramente un regalo del universo para celebrar que mi hijo Ope se convirtió en el dios de las máquinas, ¿recuerdas? Al escuchar las desvergonzadas palabras de Zod, Metron se enojó tanto que las venas de su frente se hincharon y su rostro se puso rojo con la oleada de sangre. Por el honor del nuevo planeta primordial, kryptoniano, te desafío. Orión ya no pudo reprimir la ira y el espíritu de lucha que crecían en su corazón, y levantó la mano hacia Zod para lanzarle un desafío. Está bien, si fallas, ¿qué planeas dejar atrás? Zod estaba un poco decepcionado porque no había escuchado ninguna notificación del sistema, lo que significaba que la misión no se había activado. Orión pronunció cada palabra lenta y deliberadamente. Mi vida. Su Alteza Orión, por favor no actúe precipitadamente. El propio Metron estaba al borde de perder la cabeza, pero al escuchar las palabras de Orión, se puso serio al instante y no pudo evitar gritar en pánico. Ahora que ha perdido la silla de Envius, si algo le sucede a Orión, probablemente no tendrá un lugar en la nueva estrella fundadora. Ahora, frente al poderoso Zod, su única esperanza reside en el Padre y la nueva estrella primordial. Anhelaba regresar al nuevo planeta de la creación, donde el Padre Celestial intervendría y le ayudaría a recuperar la silla de Envius. Aunque esto significa que quizás nunca pueda escapar del campamento de la nueva estrella del origen nuevamente, solo puede apretar los dientes y aceptarlo siempre que pueda recuperar el poder que le pertenece. Cuando Zod escuchó a Orión decir algo sobre arriesgar su vida, una mirada de falta de palabras cruzó su rostro. Si se tratara de un anime shonen de una vida anterior, ver al protagonista luchar incluso a costa de su vida podría haber despertado un poco de emoción en él. Desafortunadamente, ya ha pasado esa edad hace mucho tiempo, y ahora parece el jefe villano que se encuentra en el lado opuesto del protagonista.
Por eso, Zod le habló directamente y sin piedad. Lo siento, tu vida no vale nada para mí. La serie de provocaciones hizo que la racionalidad de Orión se quebrara por completo. Padre, por favor perdóname. Aunque tenía la sangre brutal de Apocalypse corriendo por sus venas, el padre siempre le enseñó a defender los ideales de paz y justicia. Pero ahora estaba a punto de iniciar una guerra él mismo. Tras decir esto, Orión se vio temporalmente inmerso en el poder. Sin la menor vacilación, lanzó un ataque directamente a Zod. Antes de que Zod pudiera hacer un movimiento, Ope habló primero. Padre, déjame ocuparme de él. Después de decir eso, cargó directamente hacia Orión. En la mente de Ope, Zod era el dios que le dio la vida, ¿y qué derecho tenía un tipo desconocido a desafiar a su padre? Al ver a Ope tomar la iniciativa de luchar, Zod se sentó tranquilamente en la silla de Envious, listo para ver cómo se desarrollaba la batalla. Como hijo de Darkseid, Orión ya poseía una fuerza física extremadamente fuerte, y con la bendición del dios de la violencia, su poder se hizo aún mayor. Además, recibió entrenamiento desde una edad temprana e incluso obtuvo el título de perro de guerra en New Genesis Star debido a sus destacadas habilidades de combate. Al ver que Ope le bloqueaba el camino, lanzó un poderoso puñetazo. Ante su ataque, Ope simplemente extendió una mano, que luego se transformó en un escudo frente a ella. Orión apretó los dientes, decidido a destruir esa ridícula defensa. El puño impactó con fuerza contra el escudo, pero la escena esperada de su destrozo no se produjo. Orión incluso sintió como si su puñetazo hubiera impactado contra una masa invisible de materia vacía. Tanto es así que ni siquiera pudo sentir el más mínimo retroceso, como si todo el poder de ese golpe se hubiera desvanecido. Sin inmutarse, Orión se movió con rapidez, intentando romper la barrera del escudo. Su puño estaba envuelto en una violenta energía de color rojo oscuro, y desató dos golpes más en rápida sucesión. Pero Ope era capaz de controlar cada molécula de su cuerpo a voluntad, interceptando perfectamente cada ataque que lanzaba. Al igual que el ataque inicial, todo el poder desapareció sin dejar rastro, como si hubiera desaparecido en el mar. El poder divino que reside en ti proviene de Apocalypse. ¿Quién eres exactamente? El cuerpo de Ope es la caja madre, por lo que puede determinar naturalmente que el poder divino que emana de Orión pertenece a Apocalypse. Pero Metron había dicho previamente que venían de la nueva estrella primordial y fueron enviados por el padre para guiarlo, lo que hizo que Ope dudara de sus identidades. Al escuchar su pregunta, Zod, que estaba observando la batalla, no pudo evitar frotarse la frente. Podía comprender las dudas de Ope, porque lo habían dejado en la Tierra demasiado tiempo cuando todavía era una caja madre. En ese momento, Darkseid aún no había concebido descendencia, ni siquiera había obtenido el efecto Omega y aún no se había convertido en el gobernante de Apocalypse. Ope, por supuesto, no sabía nada de lo que ocurrió después. Desafortunadamente Orión no respondió a su pregunta. Su rostro se contorsionó en una mueca feroz y dejó escapar un rugido furioso de su garganta, como el de una bestia salvaje. Al ver esto, Ope decidió primero someterlo antes de intentar averiguar lo que quería saber. Después de absorber la energía liberada por los golpes de Orión y comprimirla dentro de su cuerpo, Ope respondió con un revés. Auge. La energía liberada por estos ataques fue comprimida por Ope, multiplicando su poder explosivo al menos varias veces. Orión fue destrozado por su propio poder. Rugido. Orión, que había sido derribado, parecía completamente ileso y rugió mientras volaba de regreso. La voz tranquila de Ope resonó en su oído. Tus ataques no tienen ningún efecto sobre mí. Pero esto solo alimentó el deseo de Orión, haciendo que su sangre hirviera y su cuerpo se hinchara. Este es el despertar del linaje Darkseid dentro de él. Una vez que libere completamente este poder, se transformará en una aterradora bestia de origen. Al ver esto, los ojos de Zod se entrecerraron involuntariamente. En ese momento, las pulseras alrededor de la cintura y las muñecas de Orión comenzaron a emitir una luz dorada, lo que gradualmente lo devolvió a sus sentidos. Padre, me estás guiando. Este es el poder de las estrellas otorgado a Orión por el Padre Celestial, que ha suprimido temporalmente el poder dentro de su linaje. Absorción de energía. Parece que, incluso después de transformarte en una forma de vida auténtica, aún conservas las habilidades de la caja madre, e incluso las has mejorado. Sin embargo, la verdadera batalla está a punto de comenzar.
Orión, habiendo recuperado la compostura, ahora estaba completamente tranquilo. Al ver esto, Metrón exhaló un ligero suspiro de alivio. Dado que el príncipe Orión ha usado este poder, su majestad el Padre Celestial debe haberlo notado. Al momento siguiente, Orión lanzó otro ataque, que, aunque todavía amplio y abarcador, no fue imprudente. Ope estaba un poco desconcertado de por qué Orión continuaba lanzando ataques a pesar de que sabía que no funcionarían contra él. Esto lo puso cauteloso, pero aún así absorbió y convirtió la energía emitida por el ataque de Orión. Zod, que estaba observando la batalla, notó que algo andaba mal. ¿Acaso quiere lidiar con la silla de Mobius desde dentro, como lo hizo Ope con ella? Parece que el dios de la violencia no es del todo un bruto musculoso. Zod inmediatamente transmitió su voz a Ope. Deja de absorber esa energía dorada que emana de él. Aunque Ope no entendió lo que Zod quería decir, inmediatamente obedeció sus órdenes. Pero en ese momento, un aterrador rayo de energía dorada se condensó una vez más en el pecho de Orión y se disparó hacia Ope. Aunque la energía que utiliza Orión se llama el poder de las estrellas, su esencia es la ira del origen y, al igual que el bastón del origen del padre, está inextricablemente ligada al muro del origen. En un instante, Ope sintió que la energía dentro de su cuerpo se descontrolaba un poco, resonando espontáneamente con el rayo de energía emitido por Orión. Orión se preparó para detonar el poder estelar dentro del cuerpo de Ope, creyendo que la explosión de este poder sería suficiente para dejar a Ope inconsciente. Justo cuando pensó que tenía la victoria a su alcance, el cuerpo de Ope se desintegró repentinamente en el lugar, convirtiéndose en innumerables partículas de nivel molecular. La caja madre originalmente poseía la capacidad de manipular la materia a nivel molecular. Después de que Ope se convirtió en el dios de las máquinas, esta habilidad se mejoró aún más y ahora puede convertir su propio cuerpo en partículas. Al momento siguiente, las partículas se reorganizaron y se transformaron nuevamente en el cuerpo de Ope, liberándolo así de la influencia del poder estelar que había absorbido. Sin embargo, el ataque de Orión, que ya había lanzado, no pudo retractarse. El poder de las estrellas estalló, y la luz dorada fue aún más deslumbrante que el brillo del sol. Al ver esto, Zod ya no podía quedarse de brazos cruzados. Porque a través de la silla de Mobius, sabía que esta fuerza afectaría la estabilidad interna de la estrella. Si se le permitiera entrar en erupción por completo, Krypton, que es el más cercano a esta energía, sin duda sufriría un impacto significativo, e incluso la barrera espacial establecida por Zod no sería capaz de bloquearlo. Si bien tal impacto podría no dañar a los kryptonianos que han desbloqueado sus talentos, causaría un daño significativo al medio ambiente kryptoniano. Zod, por supuesto, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo todo esto sucedía. Inmediatamente desató todo su poder mágico para envolver la energía, luego utilizó la teletransportación espacial para transferirla al espacio profundo a 100 años luz fuera del sistema solar. Habiendo hecho todo esto, Zod apareció ante Orión con una expresión sombría. Sin decir palabra, le tendió la mano a Orión. Orión intentó resistirse, pero sintió que su cuerpo parecía estar atado por alguna fuerza. Entonces solo pudo observar impotente cómo Zod lo agarraba por el cuello y lo levantaba. En ese momento, palabras frías y duras salieron de la boca de Zod. Originalmente no tenía la intención de hacerte nada, pero casi conviertes en ruinas el nuevo Krypton que tanto me costó construir. Si no hubiera poseído poderes mágicos y la capacidad de teletransportarse, Nueva Krypton inevitablemente habría sufrido un desastre esta vez. En ese momento, Orión, en las manos de Zod, finalmente sintió una sensación de impotencia sin precedentes. Luchó desesperadamente, invocando constantemente el poder del dios de la violencia, y un poder infinito surgió de su cuerpo. En ese momento, una sílaba solar imbuida de poder sellador se condensó en la mano que Zod estaba agarrando, haciéndole imposible liberarse del control de Zod. No. Por favor, no lastimes al príncipe Orión. Metrón voló inmediatamente hacia Zod, queriendo pedirle perdón. Zod lo miró de reojo y pronunció fríamente dos palabras. Quítate de mi camino. A medida que Zod aumentaba la presión en sus manos, incluso el nuevo cuerpo de Dios de Orión gradualmente encontró difícil soportar la aterradora fuerza. En ese momento, una luz dorada brotó de su cuerpo y una figura que sostenía un cetro emergió lentamente de la luz. Ja. Por fin saliste. Pensé que seguirías viendo el programa.
Al verlo aparecer, el tono de Zod no era amigable, pero sus ojos tenían un toque de seriedad. Desde el momento en que lo notó, sintió una poderosa voluntad emergiendo de Orión, pero por alguna razón desconocida desapareció inmediatamente. Por lo tanto, utilizó este método para intentar obligarlo a mostrarse nuevamente. Su Majestad el Padre Celestial. Metrón inmediatamente voló a su lado y gritó respetuosamente. Antes, con la silla de Envius, al menos podía tener cierta confianza ante el padre. Ahora que la ha perdido, no se atreve a mostrar ninguna señal de incredulidad. El padre asintió hacia Metrón y luego volvió su mirada hacia Zod. Naturalmente, también detectó un rastro del aura de la fuente de Zod, e inmediatamente se dio cuenta de que el nuevo dios que primero atrajo la fuente fue Zod. Sin embargo, le sorprendió un poco que Zod no utilizara la fuente para condensar una posición divina. Del mismo modo, la fuerza de Zod también superó sus expectativas. Naturalmente, había prestado atención a la raza kryptoniana, que poseía talentos aterradores, pero según su conocimiento, ninguno de ellos se había embarcado aún en el verdadero camino hacia la divinidad. Esto también le hizo darse cuenta de que Zod ahora estaba calificado para tener un diálogo igualitario con ellos. El nuevo dios que vino de Krypton, ¿podría dejar a mi hijo a un lado por ahora? El padre miró a Orión luchando en las manos de Zod y le habló a Zod con una voz suave. Su amable voz parecía calmar a la gente y hacerles dejar ir todas sus emociones. Desafortunadamente, esto no tuvo efecto en Zod. Su expresión permaneció sin cambios. Ja. Dejarlo oír no es imposible, pero este tipo casi convierte mi nuevo Krypton en ruinas. ¿No deberíamos pagar un precio? Al ver que Zod no parecía tener ninguna intención real de matar, el padre no pudo evitar respirar aliviado. A menos que exista una razón convincente para volverse contra él, nunca convertirá fácilmente ninguna fuerza en su enemigo. Porque en su corazón, Apocalipsis es su único enemigo, y cualquier otra fuerza puede convertirse en una fuerza para fortalecer el campamento justo. En cuanto a Zod, su elección naturalmente fue resolver el conflicto y luego encontrar una manera de incorporarlo a la alianza. Si la poderosa fuerza de nuevo Krypton se uniera, podría romper el equilibrio de poder con Apocalipsis y contener aún más a Apocalipsis. Me pregunto si este precio es suficiente. Mientras hablaba, el padre agitó el bastón del origen en su mano, y una fuente dorada apareció frente a Zod. En la guerra con Apocalipsis, los nuevos dioses de ambos bandos naturalmente sufrieron pérdidas. Originalmente, la fuente dentro de estos nuevos dioses se disiparía después de que murieran, pero el Padre Celestial, poseyendo el bastón del origen, pudo recolectar estas fuentes. Una fuente así es suficiente para condensar una nueva divinidad, aunque no será demasiado poderosa. Sin embargo, si un dios que ya ocupa una posición divina lo absorbiera, mejoraría directamente su poder divino, ahorrándole miles de años de acumulación. Uno no le basta. Posee el poder tanto de Apocalipsis como de la estrella del nuevo Génesis. Necesita al menos dos. Mientras hablaba, Zod miró al padre con una expresión juguetona. Ah. Suéltame. Al ver que Zod lo estaba usando como moneda de cambio para chantajear al padrino, Orión inmediatamente comenzó a luchar frenéticamente nuevamente. Bien. Sorprendentemente, el padre no rechazó en absoluto las condiciones de Zod, sino que aceptó de inmediato. Luego volvió a agitar el poder divino en su mano, y otra fuente apareció frente a Zod una vez más. Inmediatamente, Zod pensó para sí mismo. Fui descuidado. Sin embargo, como ya lo ha dicho, no hay motivo para que suba aún más el precio. Después de todo, no es un traidor que incumple su palabra. Solo puede culparse a sí mismo por no ser lo suficientemente despiadado. Pero si esto vuelve a suceder, debería pedir un precio exorbitante. Después de aceptar las dos fuentes, Zod arrojó a Orión al suelo. Su Majestad, y mi silla. En ese momento, Micron no pudo evitar hablar también. Zod habló inmediatamente en voz baja. Parece que has olvidado lo que te dije antes. Esa silla fue un regalo del universo para celebrar la ascensión de mi hijo Ope a la divinidad. Aunque esta silla Mobius es solo una réplica, sigue siendo un artefacto práctico en este universo. A diferencia de Orión, una persona viva que respira, no tenía absolutamente ninguna intención de devolver esta silla. El Padre Celestial, por supuesto, vio a través de la actitud de Zod y le dijo directamente a Metrón. Este asunto surgió de tu rudeza y ofensa, por lo que la silla de Mobius te será entregada como disculpa.
En el corazón del padre, aunque Metron se unió a la nueva estrella fundadora, todavía era un extraño y no valía la pena pagar el precio para recuperar su silla, y mucho menos convertirse en enemigo de Zod. Para lograr el ideal de la paz absoluta, se necesitan seres poderosos como Zod como aliados, y algunos sacrificios insignificantes son inevitables. Metron, este dios del fraude, está entre aquellos que pueden ser sacrificados. Después de redimir a su hijo adoptivo, el Padre Celestial inmediatamente abrió un portal de teletransportación, pero antes de irse, le dijo a Zod: Dios kryptoniano, se acerca la oscuridad. Espero que tengamos la oportunidad de cooperar después. Dicho esto, el padre se fue con Orión, que parecía indignado y avergonzado, y con Metron, cuyos ojos todavía estaban fijos en la silla de Muse. Aunque el padre quería formar una alianza con Zod, también entendió que Zod y Apocalypse aún no habían tenido ningún conflicto o interacción directa con Apocalypse. A partir de su reciente interacción, había adquirido cierta comprensión del carácter de Zod y se dio cuenta de que discutir la cooperación en este punto probablemente no iría bien. Sin embargo, no tenía prisa, porque ya había sentido un aura familiar de un nuevo dios en este campo estelar, y era probable que el dios también hubiera venido por Ope. Aunque fue desterrado, el padre sabía que su llegada aquí estaba absolutamente guiada por Darkseid. Al escuchar sus palabras, los ojos de Zod parpadearon levemente, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Ope entonces se acercó a Zod y le preguntó: Padre, ¿qué quiso decir ese padre celestial? Se acerca un perro callejero de Apocalypse. No te preocupes. Puedes absorber estas dos fuentes. No tomó en serio a Zod, un simple lobo del páramo, y luego simplemente arrojó las dos fuentes que acababa de extorsionar al padre a Ope. Padre, estas dos fuentes pueden dejarse en manos de Fiora y los demás para ayudarles a condensar sus posiciones divinas. Al ver a Zod entregarle tan casualmente las dos fuentes que representan las dos posiciones divinas, Ope se conmovió pero no las aceptó de inmediato. Acaban de evolucionar a supergenes y les espera un largo período de crecimiento. Aún no pueden usar estas fuentes, pero tú puedes usar estas dos para superar rápidamente la etapa inicial. Además, si realmente llegan tan lejos, encontraré una manera de conseguir más recursos. Las palabras de Zod estaban llenas de una poderosa confianza, lo que hizo que Ope se sintiera inconscientemente convencida. Sí, padre. Ope aceptó las dos fuentes con una expresión firme pero agradecida. Al regresar a Nueva Krypton, Zod informó a todos los kryptonianos que Steppenwolf podría llegar en cualquier momento. Al escuchar la noticia, nadie tuvo miedo, sino que mostraron expresiones de inmensa emoción. Porque Zod les dijo: esta será una prueba para ustedes. Quien pueda cortar la cabeza de Steppenwolf recibirá la superpoción genética y se convertirá en miembro de mi guardia real. En ese momento, los rostros de casi 10.000 kryptonianos, grandes y pequeños, en todo Nuevo Krypton se llenaron de un espíritu de lucha ilimitado. Al ver esto, Zod sonrió y dijo: Apocalypse, Steppenwolf, ¿verdad? Espero que les guste el regalo que les preparé. En ese momento, Steppenwolf, que seguía las órdenes de Darkseid de correr al sistema solar, sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. ¿Qué está sucediendo? Como uno de los nuevos dioses más antiguos, el poder de Steppenwolf, aunque no es el más fuerte entre ellos, no debería ser suficiente para hacerle sentir frío. De repente, una extraña sensación de inquietud brotó en su corazón. Pero pensando que esta era una oportunidad de oro para jurar su lealtad a Darkseid, inmediatamente dejó todo lo demás de lado. Inmediatamente ordenó a la enorme flota de buques de guerra avanzar a toda velocidad. Después de que todo finalmente se calmó, Zod se preparó para usar los 6 sorteos que había obtenido previamente. Con un desgarro casual en el espacio, Zod desapareció en él. Luego dijo silenciosamente en su mente: Sistema, quiero dibujar. La mente de Zod regresó a la enorme rueda del multiverso y oró en silencio: por favor, dame algo bueno. Comienza la extracción. Mientras la rueda giraba rápidamente, los ojos de Zod estaban fijos en el puntero y, cuando ésta se detuvo gradualmente, un indicio de alegría apareció en su rostro. Din. Felicidades, anfitrión. Has obtenido el método de cultivo del cuerpo de fe. Este método proviene del mundo de cubriendo los cielos. Los cultivadores pueden usar la fe ilimitada para condensar su cuerpo divino y forjar un cuerpo de fe. ¿Cuerpo de fe?
El corazón de Zod se agitó al ver la técnica secreta que había adquirido esta vez. El poder de la fe es una fuerza poderosa, pero también conlleva enormes riesgos. Sin embargo, si Zod usara el poder de la fe para condensar un avatar externo, sería enteramente beneficioso para él e incluso podría convertirse en su mayor activo. Aunque esta técnica secreta era limitada en su mundo original y no conducía verdaderamente a la inmortalidad, no era porque la técnica en sí fuera defectuosa, sino porque el mundo en sí estaba incompleto y el camino a la inmortalidad estaba casi cortado. Porque en la era antigua más lejana de los inmortales, hubo un espíritu sacrificial que, basado en la fe, abrió un camino de cultivo que llegaba hasta los cielos y la tierra. Al reunir los pensamientos de todos los espíritus y transformar la fe en un fuego divino eterno e inextinguible, finalmente alcanzó la posición de rey celestial. En este mundo, Zod tenía una perspectiva diferente. Porque no hay restricciones para el cultivo en el universo en el que se encuentra, y hay innumerables universos fuera de este universo. Con su fuerza, ganar la fe no sería difícil para él. El multiverso, parece que algunas cosas necesitan acelerarse. En ese momento, Zod tomó algunas decisiones en su corazón. Este es un buen comienzo, sigamos dibujando. Din. Felicidades, anfitrión. Has conseguido la sartén de Red Wolf. Este objeto proviene del mundo de Pleasant Goat y Big Big Wolf. Quien lo posea puede usarla para tocar a su cónyuge y fortalecer su relación matrimonial. Al ver lo que dibujaría esta vez, Zod se quedó sin palabras, y la imagen de lobo rojo golpeando a lobo gris en la cabeza con una sartén apareció ante sus ojos. Zod negó con la cabeza, descartando esos pensamientos. Continuar. Din. Felicidades, anfitrión. Has conseguido un Flerken. Esta criatura proviene del universo Marvel y posee un vasto espacio dimensional en su cuerpo, capaz de devorarlo todo. Zod se sorprendió un poco cuando vio los objetos que había dibujado esta vez. ¿Entonces realmente puedes sacar una criatura viviente de esta ruleta? Hasta ahora, todas las cosas que ha obtenido de la ruleta que se pueden llamar seres vivos son plantas, y todas aparecen en forma de semillas. La aparición del devorador Cell sugiere que este proceso de extracción puede no limitarse a objetos vivos o muertos. Mirando a la criatura felina de color naranja, Zod volvió a negar con la cabeza. Esta cosita básicamente no me ayuda a mejorar mi fuerza. Como mucho, puede ser una mascota. Me niego a creerlo, sigue dibujando. Din. Felicidades, anfitrión. Has obtenido un fragmento de la estrella de la paz verdadera. Este objeto proviene del mundo de Metal Hero y tiene la capacidad de conceder un deseo a su dueño. Los fragmentos de la estrella de la paz, qué recuerdo tan lejano. Al mirar lo que había dibujado esta vez, Zod no pudo evitar suspirar interiormente. Aunque se dice que el fragmento concede un deseo a quien lo posee, Zod no tenía grandes esperanzas de hasta qué punto ese deseo podría cumplirse. Sin embargo, Zod tenía otras ideas sobre este deseo. Él ya había obtenido el cristal de los deseos antes de esto. Sin embargo, esa cosa tendrá consecuencias negativas correspondientes cuando se use, y estas consecuencias afectarán directamente al usuario. Zod pasó algún tiempo tratando de comprenderlo, pero no pudo contrarrestar eficazmente los efectos secundarios. Ahora que ha obtenido este fragmento de la Estrella de la Paz, podrá desear y controlar directamente las reglas mediante las cuales la Estrella de la Paz concede deseos. Combinando ambos, Zod sintió que era totalmente capaz de crear las herramientas para cumplir ciertos deseos. Si es así, le ayudará mucho a reunir fe y forjar un cuerpo de fe. Pensando en esto, Zod estaba a punto de iniciar la operación, pero recordando que aún tenía 2 oportunidades más para sacar, reprimió con fuerza el impulso en su corazón. Sigue dibujando. Din. Felicidades, anfitrión. Has obtenido una semilla del árbol espiritual. Este objeto proviene del mundo de Dragon Ball y se nutre de la energía del planeta. Su fruto contiene un poder inmenso y solo los dioses pueden consumirlo. La semilla del árbol espiritual, resulta ser esto. Zod se llenó de energía cuando vio lo que había dibujado esta vez. El árbol espiritual es una especie de árbol que crece en el planeta natal de Berus en el mundo de Dragon Ball y puede producir alimento para los dioses. Si se planta un árbol espiritual en un planeta que albergue vida, absorberá toda la energía vital de todo el planeta en un solo día. Al consumir su fruto y absorber su energía, el poder de combate se multiplicará.
Esta cosa parece malvada, pero si se usa adecuadamente, podría ser una gran oportunidad para Zod y todo Nuevo Krypton. Debido a que el universo es tan vasto, existen innumerables planetas con vida. Solo en el universo actual, más de 100.000 han sido conquistados y destruidos por Darkseid, y ese número sigue aumentando. Sin mencionar esas grandes crisis que afectan a todo el multiverso. La más impactante de ellas fue, sin duda, la crisis de la Tierra Infinita, que redujo el número originalmente infinito de multiversos a solo 52. Pensando en esto, Zod también se sobresaltó. Casi se había olvidado de esta crisis. Aunque, según lo que sabía de su vida anterior, el mundo en el que vive ahora es una existencia especial y no se ha visto afectado por esa crisis. Pero eso fue solo lo que vi en un drama en mi vida anterior, y ahora este es un mundo real. A juzgar por la línea de tiempo de este mundo, la crisis ocurrió después de que Flash ya había sido creado, lo que significa que todavía faltaban más de 10 años. Eso no puede ser. Este universo infinito es solo un campo infinito de puerros que tengo que cosechar. Si desapareciera así, sería una gran pérdida. Y todo lo que necesito son algunos planetas habitados, que no son más que una mota de polvo en el multiverso infinito. En lugar de ser destruido sin una explicación clara, que sea utilizado para hacerme quien soy. En ese momento, Zod ya había tomado una decisión. Debía plantar el árbol espiritual, pero era necesario elegir un planeta adecuado. Luego, les encomendaría esta tarea a Fiora y a los demás. Sin embargo, lo único con lo que hay que tener cuidado es que el árbol espiritual es extremadamente susceptible a la influencia de la energía vital que absorbe. Si la energía vital del planeta se contamina, producirá frutos mutados. Solo me queda una oportunidad más para sacar. Con los sorteos garantizados anteriores, ahora puedo aceptar lo que me toque. Para entonces, Zod se había tranquilizado. De las 5 cartas que tenía, 3 eran útiles, así que, en general, no había perdido. Sigue dibujando. Ding. Felicidades, anfitrión. Has conseguido la bomba de destrucción galáctica. Este objeto proviene del mundo de Doraemon y puede destruir toda la galaxia al detonarlo. Al ver esa simple descripción, el corazón de Zod dio un vuelco. Otro increíble dispositivo de Doraemon. Es una lástima que no sea un tipo de regla o concepto, de lo contrario sería aún más valioso para mí. Porque esta cosa es puramente una herramienta destructiva de un solo uso, y proviene del mundo de Doraemon, que es completamente anticientífico e ilógico. Si fuera algo de otro mundo, Zod inevitablemente tendría que entregárselo a Leto para que lo investigara. Pero por ahora, dejemos que esta cosa peligrosa acumule polvo en el espacio del sistema. Sin embargo, su enorme poder destructivo es algo que ni siquiera Zod puede igualar aún. Recomponiéndose, Zod salió del espacio y primero sacó al devorador vil del espacio del sistema. El Flecken parecía algo desconcertado en ese momento, pero al darse cuenta de que estaba en las manos de Zod, instintivamente intentó balancear sus garras para atacar. Justo cuando levantó sus garras, la voz de Zod resonó en su mente. Atrévete a extender tus garras y te romperán las piernas. Zod naturalmente entendió que este tipo poseía una inteligencia extremadamente alta y la advirtió directamente a través de la telepatía. Sintiendo el aura peligrosa que emanaba de Zod, las garras extendidas del Flecken se detuvieron torpemente, luego se limpió la cara como si simplemente fuera a lavarse la cara de todos modos. Maullido. Después de realizar una serie de fintas, pareció identificarse genuinamente como un gato doméstico e incluso dejó escapar un maullido hacia Zod. Entonces su mirada fue inmediatamente atraída hacia el árbol de la vida en la distancia. Al ver esto, la voz de Zod resonó en su mente una vez más. Bien, sé quién eres. No hace falta que finjas. Este es tu nuevo hogar a partir de ahora. Nada de destruir y nada de comer sin permiso. Prepararé energía para que la consumas. Al escuchar las palabras de Zod, el Flecken asintió. Entonces, como si hubiera pensado en algo, abrió la boca y escupió un montón de sustancia pegajosa, con una mirada aduladora en su rostro. El rostro de Zod se oscureció ante la vista, pues incluso vio varios de los cadáveres verdes de Skrull del mundo vecino. Pero se congeló instantáneamente, pensando con horror. ¿Es posible que esta cosa realmente haya sido capturada por el sistema del universo Marvel del lado? Originalmente pensó que los objetos extraídos de la rueda de los mundos eran simplemente copias de esos mundos.
Pero el estómago de Flecken efectivamente vomitó los cadáveres de Scrooge, seres que solo se encuentran en el universo Marvel, lo que lo hizo sospechar. Si ese es el caso, entonces sintió que probablemente había subestimado el poder del sistema. Tom, dime la verdad, ¿tienes la habilidad de viajar a otros mundos? Dim. El sistema se actualizará y desbloqueará nuevas funciones cuando el anfitrión haya acumulado 30 sorteos. 30 veces. Contando los 6 sorteos de hace un momento, ya he sacado un total de 21. Eso significa que solo necesito 9 sorteos más para mejorar el sistema. Dim. Sí, por favor, sigan así y activen más misiones. ¿No podrías asignarme la tarea directamente? Sería mucho más conveniente. El sistema es solo una ayuda. El anfitrión debe iniciar las tareas específicas por sí mismo. Está bien. Aunque Zod estaba algo decepcionado, la idea de que todavía tenía 9 oportunidades más para desbloquear la nueva función del sistema lo llenó de emoción. Luego reprimió todas estas emociones y tomó el fragmento de la estrella de la paz en su mano. Tan pronto como se obtuvo el fragmento, su forma original de insignia cambió inmediatamente, convirtiéndose en una pequeña bola verde. Sosteniendo la estrella de la paz, Zod pensó para sí mismo. Veamos si puedes conceder mi deseo. Luego habló a la estrella de la paz y le pidió su deseo. Deseo poder dominar las reglas para conceder tus deseos. Tan pronto como terminó de hablar, un rayo de luz brilló desde la estrella de la paz, formando un patrón de constelación de Aries en el vacío frente a Zod. Al momento siguiente, el mapa estelar se transformó en luz estelar y se fusionó con el cuerpo de Zod, y muchas ideas surgieron en su mente. La estrella de la paz en la mano de Zod también se convirtió en un fragmento verde real, con el símbolo de Aries en él. Después de absorber toda la información que le transmitió la estrella de la paz, los ojos de Zod ahora reflejaban un cielo estrellado. Ha comprendido plenamente las reglas por las cuales la estrella de la paz concede deseos, y también ha adquirido una parte de su poder. La esencia de la estrella de la paz es en realidad un poder milagroso nacido de las estrellas, un poder que posee la capacidad de distorsionar parcialmente las reglas y reescribir la realidad. Esta es la razón fundamental por la que pudo realizar su deseo. Este poder en sí no tiene conciencia de sí mismo, por lo que cualquiera que obtenga la estrella de la paz puede usar su poder para pedir un deseo. Por supuesto, es por eso que las personas que piden deseos no tienen que pagar ningún precio, porque cumplir un deseo consume ese mismo poder. Sin embargo, este poder se limita a reescribir la realidad y las reglas del mundo material, ya que es un poder que nace del mundo material. En ese momento, Zod levantó lentamente su mano y una galaxia apareció en su palma. Es un verdadero milagro. Aunque solo sea un fragmento, me basta. Gracias a una parte del origen cósmico que había refinado, poseía cierto grado de autoridad. Tras comprender la esencia del poder de la estrella de la paz, la reprodujo con facilidad. Sin embargo, este nuevo poder todavía es algo débil y ni siquiera puede cubrir completamente Krypton. Aún así, Zod todavía podía usar este poder para hacer algunas cosas que solo podrían describirse como milagrosas. Con un pensamiento, se creó un trozo de kriptonita de la nada. Sosteniéndolo en su mano, Zod pudo sentir que no era diferente de la kriptonita real. Sin embargo, esta kriptonita solo puede seguir existiendo dentro del rango de poder de Zod. Una vez que abandone este rango, desaparecerá. De manera similar, si este poder se utiliza para cumplir un deseo, entonces una vez que el área esté fuera de cierto rango, lo obtenido a través del deseo también desaparecerá. Zod había anticipado este resultado, después de todo, el poder en sí no era de alto nivel, y haber logrado tanto en este mundo ya estaba más allá de las expectativas. Sin embargo, este poder proviene de las estrellas, y Zod posee los genes de superdios de la luz del sol, lo que le permite comunicarse con las estrellas, por lo que no sería difícil para él volverse más fuerte. Una vez que este poder crezca hasta cierto punto, Zod obtendrá algunas de las habilidades de la gema de la realidad, similares a las del universo Marvel. Este poder también puede servir como núcleo para crear objetos que conceden deseos. Se puede decir que Zod domina todos los elementos para crear una máquina que concede deseos. Solo falta esperar a que su poder se intensifique y luego crear un recipiente adecuado para ella. Los sueños se hacen realidad. Esa es la esperanza de muchos. No necesito que paguen el precio de cumplir sus deseos, pero se convertirán en las guadañas que usaré para cosechar la fe.
En ese momento, un plan completo para cosechar la fe ya había surgido en la mente de Zod, y la máquina de los deseos era una parte de este plan. Sin embargo, el núcleo del plan está estrechamente relacionado con el método de cultivo del cuerpo de fe que obtuvo. Entonces, lo más importante a continuación es comprender el método secreto para forjar un cuerpo de fe. Pero antes de eso, tenía previsto iniciar otros arreglos. Inmediatamente, recogió al Flerken que estaba en cuclillas a un lado y encontró a Leto, que estaba investigando. General, ¿cuáles son sus órdenes? Al ver la llegada de Zod, Leto y el grupo que lo ayudaba detuvieron inmediatamente sus experimentos y miraron a Zod con respeto. Zod levantó la mano y cambió el espacio, luego le arrojó el Flerken. Esta criatura tiene un vasto espacio dimensional en su vientre, que podría contener muchas cosas de otro universo. Que alguien lo explore y vea si encuentra algo de valor. Aunque se desconoce si este Flerken es el mismo que arañó a Nick Fury, dada la naturaleza omnívora de su especie, es probable que tenga algunas sorpresas inesperadas en su interior. Después de todo, cualquier cosa que ella pudiera comer y no hubiera digerido definitivamente no era algo común. Al escuchar las palabras de Zod, Leto miró con cierta sorpresa a la pequeña criatura que parecía un gato, para luego inmediatamente activar su visión de rayos X. Bajo la mirada escrutadora de Leto, el pelaje del Flerken se erizó, su boca se abrió de inmediato y varios tentáculos gruesos se extendieron desde ella. Zod la miró y dijo: coopera bien con la investigación y podrás tener una energía inagotable. La razón por la que el Flerken devora grandes cantidades de objetos sin restricciones es para extraer energía de ellos. Debido a que su raza se reproduce así siempre que tengan suficiente energía, pueden poner huevos y reproducirse. Ahora que ha recibido la promesa de Zod, se ha calmado por el bien de su vientre y la continuación de su raza. General, ¿qué clase de criatura es esta? A través de su visión de rayos X, Leto vio un espacio misterioso dentro de la criatura felina, parecido a un agujero negro, lo que lo llenó de inmenso asombro. Su nombre es Devorador y puede devorar todo lo que ve. Luego, le proporcionarás 10 cristales de energía cada día. Si colabora bien con la investigación, podrás recompensarlo con algunos más. Zod hizo arreglos para el Flerken. Sí, general. Leto aceptó de inmediato, ya que era un asunto menor para los nuevos kryptonianos en ese momento. Hay una cosa más, y es muy importante para mis próximos planes. Al escuchar las palabras de Zod, la expresión de Leto se endureció de inmediato. Luego dijo con la mayor solemnidad: General, por favor, de sus órdenes. Sea lo que sea, le garantizo que las cumpliré. A partir de ahora, usa la cámara de la creación para cultivar 2000 personas con supergenes para mí, y luego implanta esta memoria en su nivel genético. Después de que nazcan, usaré el poder del tiempo para acelerar su crecimiento. Mientras hablaba, Zod levantó la mano y tocó la frente de Leto, e instantáneamente un recuerdo apareció en su mente. Se trataba de una nueva mitología de Krypton, con un panteón de dioses completamente diferente a la mitología kryptoniana ortodoxa, pues quien ocupaba el nombre de dios creador de Krypton no era otro que Zod. Leto comprendió que su general se preparaba para hacer algo sin precedentes, pero no hizo más preguntas. Simplemente le dijo a Zod con una expresión firme: General, tenga la seguridad de que le garantizo que no habrá errores en este asunto. Siempre he confiado en ti para que te encargues de todo. Este asunto solo lo sabes tú, así que no se lo reveles a nadie por ahora. Sí, general. Leto sintió una oleada abrumadora de emoción. Sintió que él debía ser la persona en quien Zod más confiaba, ya que fue el primero en enterarse de esto. Zod hizo esto para sembrarlos como semillas en otros universos, para que se convirtieran en sus apóstoles que cosecharían su fe en el futuro. Después de explicarle las cosas a Leto, Zod se preparó para estudiar el cuerpo de fe en Nueva Krypton. Después de todo, el núcleo de esta técnica secreta es el poder de la fe, y ahora casi todo Nuevo Krypton está lleno de sus seguidores fanáticos, lo que debería ayudarlo a percibir mejor el poder de la fe. Sentado con las piernas cruzadas sobre su propia estatua, Zod sacó una bola de luz dorada del espacio del sistema. Este era el portador de la técnica secreta. Sin la menor vacilación, Zod inmediatamente utilizó su sentido divino para investigarlo. En un instante, aparecieron antiguos caracteres dorados alrededor del cuerpo de Zod. En ese momento, parecía como si innumerables seres vivos le estuvieran rezando en su mar de conciencia.
Al instante siguiente, una voz aún más majestuosa resonó en su mente. Todos somos compañeros practicantes. Cuando comience el camino a la inmortalidad, guiaré a mis discípulos y a toda la secta a ascender al cielo. Sin embargo, un momento después, su voz se volvió increíblemente triste. El camino hacia la inmortalidad está cortado y el camino por delante es sombrío. Zod comprendió que él debía ser la persona poderosa que dejó esta técnica secreta. Aunque no pudiste embarcarte en el camino hacia la inmortalidad debido a las limitaciones de este mundo, el mundo en el que vivo es un verdadero reino de dioses, donde uno puede vivir para siempre. Cuando Zod terminó de hablar, los caracteres antiguos que rodeaban su cuerpo comenzaron a fusionarse con su cuerpo uno por uno. Al mismo tiempo, innumerables pensamientos surgieron en la mente de Zod. El tiempo pasó lentamente y 2 días después, alguien descubrió de repente una visión extraña. Un fantasma humanoide colosal emergió lentamente del vacío. Mire, general. Esa es la figura del general. Cuando se escuchó un jadeo, casi todos los kryptonianos levantaron la vista y, después de un breve silencio, fueron arrastrados por el frenesí. El poder de la fe, en pocas palabras, es la voluntad de los seres vivos. En este momento, en Nueva Krypton, los casi 10.000 kryptonianos hablan de Zod. Estas corrientes de fuerza de voluntad comenzaron a converger hacia Zod. Al sentir este poder, Zod inmediatamente abrió los ojos y luego liberó su artefacto natal, la Torre del Sol, para absorber este poder de la fe. Aunque la fe que estos kryptonianos tienen en Zod es bastante pura, Zod todavía no quiere que su cuerpo físico sea contaminado por este poder por el momento. En ese momento, siguiendo las instrucciones del método secreto, tomó una gota de sangre de esencia dorada de su propio cuerpo y la fusionó con la estatua debajo de él, luego lanzó una serie de sellos manuales. El flujo continuo de la fe, como un suave arroyo, fue refinado por la Torre del Sol y luego integrado en la estatua. Actualmente, Zod posee muy poco poder de fe, y puede que pase bastante tiempo antes de que pueda dar a luz con éxito a un cuerpo de fe. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, un pensamiento divino especial emergió gradualmente de la estatua. El primer paso está completo. Zod no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Nunca había esperado que todo saliera tan bien. De la fe surge el pensamiento divino, que es el prototipo del cuerpo de la fe. Sin embargo, en ese momento, Zod notó algo extraño en el árbol de la vida. Su enorme copa parecía estar temblando. Al momento siguiente, una luz deslumbrante salió disparada de su cuerpo y se dirigió directamente a la estatua de Zod. Zod no lo detuvo, porque no percibió ninguna malicia por parte del árbol de la vida. Cuando la luz y la estatua se fusionaron por completo, Zod pudo sentir que el pensamiento divino originalmente débil estaba creciendo rápidamente a una velocidad increíble. ¿Qué está sucediendo? Incluso Zod estaba completamente desconcertado por lo que estaba sucediendo. Nunca imaginó que el árbol de la vida del mundo Ultraman tendría tal función. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, esto es beneficioso e inofensivo para su fe y cohesión. Pronto, algunos kryptonianos notaron que una figura había emergido de la estatua de Zod. Originalmente, su cuerpo era ilusorio, pero con cada paso que daba, su cuerpo se solidificaba gradualmente y luego se transformó por completo en otro Zod. Sin embargo, todavía existen diferencias significativas entre ambos. El verdadero Zod viste un traje de batalla negro, mientras que el Zod formado a partir de la fe viste un traje de batalla dorado. Las auras que emanaban de ambos también eran completamente diferentes. Zod exudaba majestuosidad y solemnidad, mientras que Fire no parecía diferente de una persona común. La figura de la fe se acercó a Zod y se arrodilló respetuosamente sobre ambas rodillas. Su Majestad, por favor concédame un nombre. Aunque este es su propio cuerpo de fe, que puede considerarse otra forma de sí mismo, Zod es capaz de percibir claramente que existe una relación de subordinación absoluta entre él y la otra parte. En otras palabras, con un solo pensamiento podía reducir el cuerpo de la fe a cenizas. Tú y yo somos del mismo origen, así que a partir de ahora te llamarás Zude. Zod le dio su nombre de su vida anterior, después de todo, él también era una especie de sí mismo. Gracias, Su Majestad, por otorgarme este nombre. Mirando esta figura que era él mismo pero no del todo él mismo, Zod sintió una extraña sensación. Luego, levantó la mano y señaló, imprimiendo el método de cultivo en su mente y algo de información de su vida anterior en la mente de Zude.
El cuerpo de fe se puede cultivar. De hecho, en el mundo de Shrouding Ravens, el cuerpo de fe del Emperador Eterno incluso se convirtió en una entidad verdaderamente independiente. Se llamó a sí mismo el Taoísta Inmortal y se transformó en el ser supremo de la zona prohibida de la vida, causando viento y lluvia. Los kryptonianos, sin saber la verdad, miraron las dos figuras en el cielo y se preguntaron: ¿estoy viendo visiones? ¿Por qué hay dos generales? ¿Qué está pasando? No, todos lo vimos. Apareció otro general. Ahora lo entiendo. Debe ser porque el general ha adquirido una nueva habilidad para crear clones de sí mismo. En un instante, todo el mundo empezó a discutirlo con entusiasmo. En ese mismo momento, desde fuera del sistema solar, enormes naves de guerra emergieron de agujeros de gusano en el espacio. El enorme casco lleva un destacado símbolo Omega, el emblema de Apocalipsis. En el buque de guerra más grande, una figura alta vestida con una armadura plateada brillante y empuñando un hacha de batalla miraba en silencio al sol que irradiaba luz y calor infinitos. Este es el lugar al que me llevó Darkseid, y creo que ya puedo oler la caja madre. Han pasado 20.000 años y mi sentencia terminará aquí. El recién llegado no era otro que Steppenwolf. Tras un largo viaje, finalmente llegó aquí con los parademonios que había transformado en el planeta anterior. En ese momento, una voz resonó en sus oídos. Líder, hemos detectado que las fluctuaciones de energía que emanan de la caja madre provienen de uno de los planetas. Avanzad inmediatamente, recuperad la caja madre y dad la bienvenida a la llegada de nuestro gran maestro. Steppenwolf no había olvidado que Darkseid le había dicho que una vez que recuperara la caja madre, Darkseid vendría personalmente a recoger su regalo. Ese fue también el momento en que cumplió su condena y regresó a Apocalipsis. Justo cuando Steppenwolf apareció en el sistema solar con su ejército de parademonios, Ope, que estaba absorbiendo la fuente, lo sintió de inmediato. Es el olor del lobo estepario. ¿Es la oscuridad de la que habló el padre antes de su partida? La base de datos de Ope contiene información sobre los lobos esteparios. Porque cuando fue creado como la caja madre, el gobernante de Apocalipsis todavía era Yuga Khan. En aquella época, Steppenwolf ocupaba un alto cargo en Apocalipsis. Su hermana era la esposa de Yuga Khan, y él era uno de los comandantes del ejército de parademonios en Apocalipsis. Ope era muy consciente del insaciable deseo de conquista y de los despiadados métodos de invasión de los nuevos dioses de Apocalipsis. En ese momento, en cualquier planeta con vida invadido por Apocalipsis, todas las formas de vida débiles eran asesinadas, mientras que las fuertes se transformaban en parademonios con armas biológicas en el acto. Ahora, 30.000 años después, Ope no puede estar segura de si el poder de Steppenwolf se ha vuelto más fuerte a través de la matanza y la conquista. Sin dudarlo un instante, voló de inmediato y encontró a Zod. Padre, siento que el nuevo dios lobo estepario de Apocalipsis está muy cerca de nosotros. Al escuchar el indicio de tensión en su voz, Zod simplemente sonrió con indiferencia. No te preocupes, ya lo sabía y le he preparado un gran regalo. Puedes seguir absorbiendo la fuente restante con tranquilidad. Al ver la expresión tranquila de Zod, Ope se sintió tranquila. Luego siguió el consejo de Zod y regresó a su residencia para continuar absorbiendo la fuente restante. Cuando Zod levantó su mano, casi 300 kryptonianos vestidos con armadura negra se elevaron inmediatamente hacia el cielo. Estos estuvieron entre los primeros kryptonianos que surgieron en la Tierra. Alimentados por la esencia infinita del sol, todos han madurado hasta convertirse en individuos maduros, y su fuerza de combate es la más fuerte además de Fiora y los demás. En ese momento, un espíritu de lucha ardiente brilló en los ojos de cada uno de ellos. En ese momento, Zod pudo sentir claramente el flujo continuo de fe que emanaba de ellos. No pudo evitar pensar: parece que la guerra puede lograr que contribuyan más con su fe. Anotó por ahora este descubrimiento y dijo al pueblo: el enemigo ha aparecido. Ustedes son los constructores y defensores del nuevo Krypton. Ahora vayan y reclamen su gloria. Vigilaré de cerca tu desempeño. Una simple movilización previa a la batalla intensificó instantáneamente el ya fuerte espíritu de lucha de esta gente. Por el general, por el nuevo Krypton. Las fuertes voces de la multitud perforaron el cielo. Incluso aquellos kryptonianos que no pudieron participar en esta guerra fueron infectados, sus expresiones estaban inusualmente emocionadas. Zod no los detuvo, porque el poder de la fe que emanaba de ellos ahora era aún más fuerte.
En ese mismo momento, Diana, vestida con una armadura dorada y con un par de alas en su espalda, también apareció en Nueva Krypton a través de un sistema de teletransportación. En el momento en que apareció el lobo estepario, los dioses olímpicos percibieron inmediatamente la antigua atmósfera llena de matanza y violencia. Por lo tanto, inmediatamente enviaron un mensaje divino a Diana, indicando que Nueva Krypton estaría a la vanguardia de esta guerra. Entonces voló inmediatamente al Polo Norte y utilizó un sistema de teletransportación para llegar a Nueva Krypton. Ella quedó atónita cuando vio esta escena tan pronto como apareció. Luego voló silenciosamente detrás de Zod y le dijo: Señor Zod, parece que ya sabe sobre esto y está preparado para luchar. Zod no se sorprendió en absoluto por su llegada y asintió, diciendo: Diana, ¿tú también estás aquí para luchar? Pero esta vez puede que no tengas la oportunidad de marcar la diferencia, porque la presa les pertenece. Sintiendo esas poderosas auras, aunque no era la primera vez que las veía, Diana todavía estaba llena de asombro. ¿Por qué una raza es tan poderosa? Incluso ahora, sigue sintiendo una enorme curiosidad por los orígenes de Krypton y se pregunta qué clase de ser creó esta aterradora raza. Sin embargo, miró a su alrededor pero no pudo encontrar a su amiga Fiora, lo que la dejó un poco desconcertada. Como ayudante de Zod, no hay razón para que no esté presente cuando está a punto de estallar una batalla importante. Al ver sus pensamientos, Zod dijo directamente: Fiora y los demás acaban de experimentar una evolución física y actualmente se están familiarizando con sus nuevos poderes en el sol. No participarán en esta batalla. Al oír esto, Diana se sobresaltó. ¿Evolución? En su opinión, Fiora ya era lo suficientemente poderosa. Si evolucionara más, ¿hasta dónde llegaría? Ella era muy consciente de que el poder que permitió a Fiora y a los demás evolucionar debía estar relacionado con Zod, y aunque tenía curiosidad, sabía que eso no era algo que pudiera preguntar. Esta es una carrera donde todos tienen el potencial de convertirse en dioses. Es aterrador. Por suerte, el señor Zod no es una persona brutal ni está obsesionado con las invasiones. De lo contrario, esto sería un desastre para todo el universo. Pensando en esto, no pudo evitar mirar profundamente a Zod. Dejando a un lado todas las distracciones, Diana se preparó para preguntar sobre la próxima batalla. Señor Zod, ¿sabe algo sobre el enemigo que ha llegado esta vez? No te preocupes, es solo un perro callejero que quiere volver a casa con un montón de carne de cañón. Su amo Darkseid no puede aparecer por ahora. Diana se quedó perpleja. ¿Por qué? Porque no pueden tomar la caja madre, ni pueden abrir el canal de teletransportación para conectarse a Apocalypse. Zod también estaba un poco desconcertado de por qué Darkseid, después de sufrir una gran pérdida en la Tierra, nunca volvió a invadir la Tierra durante los siguientes 30.000 años. Es importante entender que Darkseid, quien se convirtió en el gobernante de Apocalypse después de obtener el efecto Omega, era muy diferente en fuerza del Darkseid que casi fue asesinado por el hacha de Ares hace 30.000 años. Incluso si la caja madre se perdió en la Tierra, la tecnología de Apocalypse debería ser suficiente para recrearla. Después de todo, según la información obtenida de los cómics de mi vida anterior, las cajas madre no son raras en Apocalypse y pueden producirse en masa. Pero después de que nació Ope, Zod tuvo otras especulaciones sobre ella. Quizás en este mundo tan especial, el origen de la caja madre no sea tan sencillo, ni pueda fabricarse tan fácilmente. De lo contrario, Ope no habría podido simplemente recurrir a la fuente desde fuera del muro después de fusionarse con las otras dos cajas madre, e incluso obtener la posición de dios de las máquinas. Por lo tanto, Zod concluyó que Darkseid no había estado renuente a venir todos estos años, sino que realmente no podía, ya que en este mundo él era simplemente un clon de proyección. Sin que la caja madre abriera el canal de explosión, le tomaría un tiempo extremadamente largo llegar a la Tierra. Si se atreviera a hacer eso, me temo que tan pronto como se fuera, el padre lideraría el ejército de la nueva estrella primordial para derrotar completamente a Apocalypse. En Oa, la gente azul también descubrió la flota liderada por Steppenwolf a través de puestos de avanzada desplegados fuera del sistema solar. Si fuera de acuerdo con sus prácticas pasadas, aunque tenían un acuerdo con Apocalypse, esta área era un sector importante bajo su protección, y ya habrían enviado al Green Lantern Corps para interceptarlos. Pero los guardianes actuales en realidad están ansiosos por ver que esto suceda.
Después de sufrir un revés a manos de Zod, habían considerado unir fuerzas con Apocalypse, pero desafortunadamente, la linterna que enviaron para hacer contacto murió instantáneamente. Es la flota Apocalypse. Parece que el tirano oscuro finalmente volverá a actuar contra el sector 2814. Sin embargo, dada la fuerza del general Zod de Krypton, si Darkseid no lidera personalmente a sus tropas de élite y un enorme ejército de parademonios, probablemente no podrá eliminarlo. Esto es solo una fuerza avanzada en Apocalypse. Una vez que entren en guerra con Zod, se enemistarán con Darkseid. El enemigo de mi enemigo puede convertirse en un aliado. Creo que será muy interesante cuando vean la caja madre más importante convertirse en una entidad viviente, o incluso en un dios mecánico recién nacido. Que la guerra continúe. Con Apocalypse frenándonos, Zod debería desviar su atención y darnos más tiempo para completar el plan definitivo de Greenlight. Con sus emociones despojadas completamente restauradas, las pequeñas personas azules ya no son absolutamente racionales en su trato con las cosas. Sin embargo, en ese momento, una mirada de preocupación apareció en el rostro de uno de los guardianes. Dijo: Krypton no es la mayor amenaza. Esos dos traidores, Gant y Seid, han fundado la Legión de los Linternas Azules. Esa oscura profecía se está haciendo realidad. Al escucharlo hablar, los otros guardianes también revelaron una expresión sombría. La noche más oscura es una profecía aterradora sobre el futuro registrada en el libro de Oa. La profecía se formó cuando entraron en contacto con el espectro emocional. Las 7 luces de colores formarían equipos espontáneamente y luego ocurriría una guerra de luces de colores. El momento en que la guerra termine será el momento más oscuro, cuando la oscuridad de la muerte devorará toda la vida. La linterna naranja que representa la codicia ya había aparecido. Era la Friz, quien era toda la legión en una sola persona. Además, los furiosos fantasmas de Atochitas ya han establecido la legión de los linternas rojas, y ahora los linternas azules han aparecido de la mano de Ganter y Seid. Todo parece ir avanzando poco a poco hacia la profecía. Guardianes, puede que aún no sepan esto, pero Sinestro ya ha creado el anillo de la linterna amarilla en el universo de la antimateria y está a punto de reunir la legión de la linterna amarilla. Linterna verde y linterna púrpura también se habían establecido en secreto hacía mucho tiempo, pero habían estado inactivos. Moviliza inmediatamente más linternas verdes, asegúrate de extinguir por completo a los linternas azules recién formados y luego trae de regreso a Ganter y Seid. Esta vez no podemos dejar ir a estos dos traidores. Deben ser ejecutados. A los guardianes ya no les importa el parentesco. Antes, como mucho, desterraban a sus parientes que cometían errores, pero esta vez están decididos a matar. En Titán, una de las lunas de Saturno, los cazadores de Marte encontraron a sus hermanos sobrevivientes después de años de búsqueda. Sobrevivieron a la masacre y huyeron a Titán. Como también poseían habilidades telepáticas, fueron acogidos por los habitantes nativos del planeta y se establecieron allí. Aunque eran un grupo de marcianos blancos, el cazador de marcianos todavía estaba muy feliz porque una de las chicas era su sobrina, llamada Megan. Gracias a sus esfuerzos conjuntos, resolvieron sus agravios pasados y el Martian Manhunter vivió con ella en Titán durante un período de tiempo. Megan originalmente planeó llevar a su gente a la Tierra, pero después de ser persuadida por Martian Manhunter, decidieron ir a Nueva Krypton. Pero antes de que pudieran partir, recibieron una alarma porque la flota de reconocimiento de Titán había descubierto la flota de Steppenwolf. El símbolo de Apocalypse era tan visible que instantáneamente puso a todo el planeta Titán en alerta máxima. Megan, tengo que irme ya. Deben estar tras Nuevo Krypton. Tengo que volver y luchar junto al señor Zod y los demás. Mars Hunter le dijo a Megan. Sin dudarlo un segundo, Megan tomó una decisión directa. Iré contigo. Luego, abordaron sus respectivas naves espaciales y volaron lejos de Titán, iniciando inmediatamente un salto espacial hacia Nueva Krypton. En Nueva Krypton, sintiendo que era el momento adecuado, Zod levantó la mano y desplegó una barrera dimensional, teletransportando a todos los guerreros preparados directamente al espacio profundo. Delante se encuentra la flota de los lobos esteparios. Esta fue la primera vez que Diana luchó en las profundidades del espacio, y originalmente pensó que no se adaptaría bien al entorno espacial. Pero después de mover su cuerpo, descubrió que ese ambiente extremo, que tendría poco efecto para los humanos, prácticamente no tenía impacto en ella.
Luego sostuvo una espada en una mano y un escudo en la otra, mirando fijamente a la enorme flota que tenía delante. En ese momento, Steppenwolf, que estaba pensando en cómo recuperar la caja madre, escuchó de repente la voz de su subordinado. Según el comandante, un gran número de criaturas no identificadas han aparecido delante de la flota, y todas muestran reacciones de alta energía. Al oír esto, Steppenwolf se dirigió directamente a la pantalla de control principal. Al observar la imagen, un mal presentimiento se dibujó en su rostro. Porque la energía que emanaba ese grupo de personas era demasiado fuerte. Sin dudarlo, inmediatamente dio la orden. Ataquen inmediatamente. En un instante, la enorme flota entró en modo de ataque y aterradores cañones de energía se dispararon hacia adelante como densos meteoritos. Zod no intervino, sino que les dijo telepáticamente a todos: vayan y aplástenlos. En un instante, los guerreros kryptonianos, vestidos con armaduras negras, se transformaron en rayos de luz, esquivando fácilmente todos los proyectiles de energía y cargando directamente hacia la flota. El campo de fuerza protector aparentemente indestructible de la nave espacial era completamente ineficaz contra el campo de biofuerza de los kryptonianos, que era prácticamente un error en el sistema. Ellos atravesaron fácilmente las defensas más externas de la nave espacial, y sus poderosos físicos y su aterradora fuerza permitieron a estos guerreros kryptonianos tratar a estos enormes colosos de acero como juguetes. Diana empuñaba la espada de Atenea, e innumerables rayos divinos surgían de su punta, atravesando fácilmente una nave espacial tras otra. Infieme. El barco está bajo fuerte ataque. El lobo estepario se llenó de asombro y de ira mientras contemplaba la escena. Ser emboscado en el espacio era algo que nunca había previsto. Pero inmediatamente dio la orden. Aterriza en el planeta más cercano inmediatamente. Si bien Steppenwolf puede ignorar el entorno cósmico, su ejército de parademonios no puede, ya que la mayoría de los parademonios simplemente se transforman a partir de formas de vida ordinarias. Sin embargo, aunque estos parademonios no son particularmente fuertes en combate, son absolutamente obedientes a las órdenes, intrépidos ante la muerte y su número puede ser tan numeroso como sea necesario. Los guerreros kryptonianos estaban aún más emocionados por su retirada. ¿Cómo puede haber tantos malditos kryptonianos en este lugar? Los lobos esteparios eran naturalmente capaces de reconocer la identidad de su adversario actual. Después de todo, cuando Krypton estaba expandiendo sus colonias cósmicas, también se encontró con planetas gobernados por Apokolips, y estalló la guerra entre ambos bandos. En ese momento, Steppenwolf tuvo un mal presentimiento, temiendo que su misión sufriera un revés sin precedentes. En una guerra interestelar típica, la flota de Steppenwolf nunca habría estado en tan lamentable estado. Aunque la flota que ahora comanda es en su mayor parte del planeta anterior y no utiliza auténtica tecnología Apocalypse, ha sufrido algunas modificaciones. Desafortunadamente, se encontró con un grupo de kryptonianos que habían estado absorbiendo energía solar desde que eran embriones. Sus cuerpos indestructibles y su fuerza aterradora son sus mejores armas, y junto con su velocidad extrema, arrasan con toda la flota. Aquellas naves espaciales que podían viajar libremente por el universo no se diferenciaban en nada de los juguetes de papel a sus ojos, solo que eran ligeramente más grandes. Sin embargo, aún así, el daño que causaron fue solo una fracción muy pequeña de la abrumadora flota. Tras recibir la orden de Steppenwolf de aterrizar en el lugar más cercano, reaccionaron rápidamente. Finalmente, después de sufrir pérdidas de casi una décima parte, aterrizaron con éxito en un asteroide. Aunque el entorno todavía es duro, al menos está dentro del rango al que el ejército de Parademon puede adaptarse. Incluso si hay algunas pérdidas, no es nada comparado con decenas de millones de parademonios. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensarlo bien. Tras encargarse de la carne de cañón que debía cubrir la retaguardia, todos los guerreros kryptonianos ya lo habían alcanzado. Todos a la carga. Aunque tarde mucho, desátenlos hasta que mueran. Steppenwolf comprendió naturalmente la importancia del Sol para los kryptonianos, por lo que eligió este planeta, que prácticamente no recibe luz solar directa, como el lugar para luchar. De igual manera, este es también el método de combate de los parademonios, estas armas biológicas carne de cañón. No son fuertes individualmente, pero ganan gracias a su superioridad numérica.
En cualquier caso, los parademonios comunes y corrientes, de tipo carne de cañón, son muy fáciles y rápidos de convertir, y reponer tropas es muy fácil, por lo que no les importan las pérdidas en absoluto. En un instante, el denso ejército de Parademon, como langostas, comenzó a aplastar a la legión kryptoniana, que contaba con menos de 300. Pares de ojos escarlata, desprovistos de cualquier emoción, miraban fijamente a su objetivo. Diana, que los seguía de cerca, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su columna al ver tal cantidad de enemigos. Pero ella no mostró ningún miedo. Por el contrario, el espíritu de lucha en sus ojos se hizo aún más fuerte. Ah. Después de dejar escapar un rugido, el poder divino de Diana surgió y un sinfín de relámpagos se reunieron sobre su cabeza. Ella saltó alto en el aire, luego blandió la espada de Atenea hacia abajo y una lluvia de rayos cayó del cielo. Auge. El trueno rugió y los deslumbrantes destellos de los relámpagos iluminaron el oscuro entorno como si fuera de día. En el momento en que estos demonoides fueron alcanzados por estos rayos divinos, sus cuerpos se convirtieron en restos carbonizados. Con solo este golpe, decenas de miles de demonios quedaron reducidos a cenizas. Pero esto era solo un pequeño hueco en el enorme ejército de Parademon, que se llenó rápidamente. Diana comprendió que no podía desperdiciar su poder divino de forma tan imprudente, por lo que comenzó a restringir su estilo de lucha. En comparación con Diana, el estilo de lucha de los kryptonianos es mucho más simple y brutal. Continuó su alboroto temerario, su mirada inyectada en sangre barriendo salvajemente como si fuera libre. La aterradora fuerza de corte cortó por la mitad, a la altura de la cintura, a todos los cazadores de demonios que tocó, y su sangre se vaporizó antes de que pudiera fluir. No les importaba en absoluto su propio consumo de energía, porque cada uno de ellos tenía 3 cristales de energía de alta densidad integrados en su armadura. Una sola de estas piezas fue suficiente para que la nave espacial Zod y su tripulación realizaran varios saltos de larga distancia. Hay un dicho que dice que las hormigas pueden matar a un elefante, pero eso es solo porque los elefantes también están hechos de carne y sangre. Los guerreros kryptonianos a los que ahora se enfrentan los parademonios están todos hechos de acero. Ni las armas en sus manos ni los ataques lanzados por sus propias garras tuvieron efecto. Ni siquiera pudieron romper la armadura de los cuerpos de los guerreros kryptonianos. Hay demasiados de estos tipos. Tomaría demasiado tiempo eliminarlos poco a poco. El general nos está observando. Si esto se alarga demasiado, podría aburrirse. Debemos acelerar el proceso. Aunque estos guerreros kryptonianos se enfrentaban a una batalla de vida o muerte, su primer pensamiento fue que el alargamiento aburriría a Zod. Todos, reunios. Ante una orden, todos los guerreros kryptonianos se encogieron inmediatamente en un círculo, y luego usaron simultáneamente el aliento de hielo. El frío aterrador y extremo se abalanzó sobre el ejército de demonios que cargaba hacia ellos desde todas las direcciones como una tormenta. En el momento en que entraron en contacto con la gélida tormenta, los cuerpos de los parademonios se congelaron en bloques sólidos de hielo, luego cayeron del cielo como bolas de masa arrojadas a una olla, rompiéndose en pedazos. La enorme tormenta creada por este ataque solo redujo el ejército de Parademon en casi 1.000.000. Pero continuaron su ataque implacable, como mosquitos, avanzando sin miedo. Tal eficiencia al matar enemigos sorprendió a Diana, pero también alimentó su espíritu de lucha. Steppenwolf observó todo lo que se desarrollaba en el campo de batalla, su expresión cambiaba repetidamente. Estaba seguro de que no sentiría ninguna presión si se enfrentaba solo a uno o dos de los kryptonianos en el campo de batalla. Pero ahora había aparecido todo un grupo de ellos, lo que le hizo sentir una sensación de desesperación. No, debemos informar a Darkseid de lo que pasó aquí. Inmediatamente utilizó la técnica secreta de Apocalipsis para contactar a Desad. Zod permaneció tranquilo en el vacío, observando todo lo que sucedía. No lo detuvo, sino que se desvaneció en el vacío y apareció junto a Steppenwolf. Cuando Steppenwolf activó su técnica secreta, un pilar negro se elevó lentamente del suelo y pronto apareció una figura humana en el pilar. Steppenwolf, ¿ya recuperaste la caja madre? ¿Por qué no abres el túnel explosivo para recibir a tu gran amo? Al ver que fue Steppenwolf quien tomó la iniciativa de contactarlo, Desad, que estaba en Apocalypse, pensó que había recuperado con éxito la caja madre, por lo que no pudo evitar cuestionarlo.
Por favor, dígale al gran maestro que he descubierto una gran cantidad de kryptonianos en este lugar llamado Sistema Solar. Mi ejército ahora lucha contra ellos, pero ha sido superado. Al oír esto, Tisa de repente pareció recordar algo. Anteriormente, esos tipos de OA enviaron un linterna verde a Apocalypse para discutir la cooperación, y parece que se mencionó a Krypton, pero el pobre tipo fue asesinado por su propio maestro antes de que pudiera terminar de hablar. Tisat preguntó de repente, confundido. Steppenwolf, ¿no es tu misión recuperar la caja madre? ¿Por qué luchas contra estos kryptonianos? Yo también sigo preguntándomelo. Ya había localizado la caja madre y me dirigía a ese planeta. Pero antes de que llegáramos a ese planeta, un grupo de kryptonianos atacó repentinamente mi flota, incluido un dios antiguo. Incluso ahora, Steppenwolf todavía está aturdido y encuentra toda la batalla inexplicable. Después de escuchar la historia de Steppenwolf, Tisadard inmediatamente hizo una conjetura. ¿Podría ser que los kryptonianos encontraron la caja madre en ese planeta perdido? Es posible que hayan hecho algún tipo de pacto con los dioses antiguos de ese planeta, por eso están intentando detenerte. Zod, que estaba en el vacío, no pudo evitar admirar la habilidad del estratega de Apocalypse cuando escuchó que la otra parte había adivinado la mayoría de los hechos tan rápidamente. Entonces dejó de esconderse y se alejó caminando junto al lobo estepario. Como era de esperar del destacado sabio de Apocalypse, hizo la deducción más razonable basándose solo en una pequeña pista. En el momento en que Steppenwolf escuchó la voz de Zod, tembló violentamente, se alejó de Zod y luego su hacha de batalla voló a su mano en un instante. Sin la menor vacilación, blandió su hacha de batalla hacia Zod. Estallido. Ante su ataque total, Zod simplemente extendió un dedo para bloquearlo, la punta de su dedo tocando la hoja del hacha. Entonces, con un suave movimiento, el hacha de batalla que había luchado junto a Steppenwolf durante incontables años se hizo añicos. Se quedó mirando con incredulidad sus manos temblorosas y luego se tambaleó hacia atrás. El repentino giro de los acontecimientos sobresaltó a Desad, quien entonces exigió una explicación con voz severa. Lobo estepario, ¿qué haces? El enemigo está justo a tu lado y ni siquiera te has dado cuenta. Sin embargo, Steppenwolf no estaba de humor para responder a su pregunta en ese momento. Con un dejo de miedo, le preguntó a Zod. ¿Quién eres tú? Sin embargo, Zod lo ignoró y en su lugar miró a Desad, diciendo en voz baja. Deja que salga tu maestro Darkseid. ¿Quién eres tú para atreverte a dirigirte a mi amo por su nombre? Tisat también se quedó atónito. Nunca imaginó que Zod mencionaría el nombre de Darkseid tan bruscamente en cuanto abrió la boca. Ya no tengo interés en hablar contigo. La caja madre que buscas está en mis manos. Si quieres más información, que tu amo salga de inmediato. Al escuchar esto, Desad, que estaba en Apocalypse, también se congeló por un momento. Después de pensarlo 2 veces, decidió informarle el asunto a su amo. Al momento siguiente, el pilar negro cambió y la figura completa de Darkseid apareció en él. Al ver esto, Steppenwolf se asustó tanto que inmediatamente se quitó el casco y la armadura, luego se arrodilló sobre ambas rodillas y bajó la cabeza. Su reverencia por Darkseid estaba grabada en su alma. Después de todo, cualquiera que haya experimentado realmente ser asesinado y resucitado varias veces, probablemente se derrumbaría por completo. Steppenwolf fue asesinado por Darkseid con el rayo Omega y luego resucitó, atormentándolo repetidamente. Desad sufrió el mismo destino. Después de experimentarlo varias veces, se sometió por completo a Darkseid, e incluso se volvió psicológicamente retorcido, desarrollando un loco amor por torturar a otros. Desad también tiene otro nombre en Apocalypse. Dios de la tortura, pues creó una amplia variedad de métodos y herramientas de tortura. En el momento en que Darkseid vio a Zod, lo reconoció inmediatamente. Kryptoniano, ¿quieres ser enemigo de Apocalypse? Zod lo miró de arriba abajo sin importarle, luego negó con la cabeza y dijo. Entonces, el arrogante señor de Apocalypse no es nada especial después de todo. Al oír esto, el lobo estepario, arrodillado en el suelo, se asustó tanto que casi dejó de respirar y agachó la cabeza. En ese momento, Darkseid, que estaba en Apocalypse, desató una aura aterradora, haciendo que todas las criaturas en Apocalypse temblaran de miedo. No sé si han pasado miles o decenas de miles de años, pero la última vez que alguien se atrevió a ofenderlo de esa manera fueron aquellos tipos que brillaban de color verde.
El llamado cuerpo de linternas verdes fue fácilmente destrozado en sus manos. En ese momento, Darkseid desató un torrente de intenciones asesinas hacia Zod, y luego habló en voz baja y fría. Entrégame la caja madre, o cuando descienda, te haré sufrir una muerte atroz. Al oír esto, Zod se encogió de hombros y dijo. Desafortunadamente, llegaste demasiado tarde. La caja madre de tu Apocalipsis ya ha desaparecido. Le di la vida, y ahora es mi hijo, y también el recién nacido dios de las máquinas. Si tienes la habilidad, entonces ven y llévatelo tú mismo. Zod se lo contó a Darkseid sin ocultar nada. Al instante, todos en Apocalipsis entendieron por qué el recién nacido dios de las máquinas tenía alguna conexión con Apocalipsis. Resulta que su predecesora era la caja madre perdida. Entregúenme al dios de las máquinas o sufrirán mi ira sin fin. Al escuchar esto, Zod no pudo evitar reír. Tu ira es realmente aterradora. ¿Quién huyó en desorden hace 30.000 años? Uxus, me pregunto si aún sientes dolor al recordar el hacha que te golpeó entonces. Zod gritó el verdadero nombre de Darkseid y desgarró sus recuerdos más humillantes. Al escuchar las burlas descaradas de Zod, todos los nuevos dioses en Apocalipsis quedaron aterrorizados. Si no fuera por su físico sobrehumano como nuevos dioses, se habrían desmayado en el acto. A diferencia de Zod, que estaba a 1 billón de años luz de distancia, ellos experimentaron directamente la aterradora presión de este tirano. En ese momento, relámpagos y truenos comenzaron a destellar por todo el apocalipsis, como si fuera un presagio del fin de los tiempos. Jejeje. Hacía mucho que nadie se atrevía a llamarme así. Tienes muchas agallas. Dime tu nombre y colgaré tu cadáver junto con tu nombre en Apocalipsis. Se escuchó una risa escalofriante. Darkseid ahora estaba consumido por una rabia ilimitada por la ofensa de Zod. Zod, el nuevo señor de Krypton, espero tu llegada. Dicho esto, Zod levantó la mano e hizo un movimiento de agarre, y el pilar de piedra negra que llevaba la imagen de Darkseid desapareció en la nada. Steppenwolf retrocedió en pánico, su miedo a Zod alcanzó un nivel sin precedentes en ese momento. No te preocupes, no tengo ningún interés en matarte. Al escuchar las palabras de Zod, Steppenwolf sintió una sensación de alivio, justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio cuando escuchó las siguientes palabras de Zod. Ni siquiera pienses en huir, porque eres la presa final de esta cacería, y tu cabeza se convertirá en la insignia más valiente de mis guerreros. Te vigilaré hasta que termine esta cacería. En ese momento, el rostro de Steppenwolf se volvió ceniciento y el último rayo de esperanza en su corazón se extinguió.